Suscríbete a la Panterita. De cerrar. La ciudad más destrozada, la ciudad más abandonada. Lo eligió la gente. Llegó el momento. Villarrica está mirando desde la tribuna. Sí. No está dando vuelta alrededor de la manzana con música a todo volumen. Está volteando. Te van a agarrar en Enrique allá afuera unas cuantas ciudades. Sobre 20 llamados al aire. 7 votos. Sobre 5. Una diferencia auditada, corroborada y chequeada, revertida. Lo eligió la gente. Ya se viene el comandante Arturo Máximo Rubín. Gracias a todos por la confianza. La gente de Ñemby está haciendo Willy alrededor del tren. Si pueden parar, por favor, con eso. La ciudad es... Celebra anticipadamente Roberto Coronel. Fue su voto. Puesto número 1. San Lorenzo. ¡No! San Lorenzo le arrebató a Limpio. Le quitó la corona a Limpio. Papá, ¿yo qué te dije? ¡Dale, campeón! ¡Felicidades, San Lorenzo! ¿Qué te dije yo? ¡Años de abandono! ¿Perdón? No terminó. 11:31. Sobre el comandante. El VAR me y está 28 mostrando, le hiciste que le entregaba. Pidió, no, nos pasamos. No, pero la elección de la gente, Arturo, fue, no, qué sé yo. Lo importante es que ganó mi candidato. ¡Felicidades, San Lorenzo! Gracias, comandante, por los minutos. Ya se viene fútbol a lo grande, el clásico del mediodía en Monumental. Vecina, por lo menos que se quedó segundo limpio. Segundo limpio. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comisipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. La actualidad en noticias, minuto a minuto, minuto a minuto. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Dini? Buenos días para todos. Pregunto, no hay ninguna obligación de hecho. Yo no pude ver porque estaba entre el noticiero, salir, el partido comenzó menos cuarto, visto acá, sí. El primero, segundo de Olimpia, es la victoria. Primero de Olimpia y después Cerro por el tema de que llamó un oyente urbano y dijo que esto de Camacho. ¿Qué hizo Camacho? Y Camacho en un momento se tomó con jugadores de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Pasa que en un momento se repetían las faltas, había tarjeta permanentemente y creo que hubo algún disgusto, principalmente en una patada a Ramón Sosa, cuando él encara y va corriendo
y más o menos le suben a la altura de la rodilla la zancadilla para poder bajarlo. Pues yo digo, para hablar con Néstor Camacho, Ramón Sosa, jugadores del Olimpia, si están actualizados, no sé si están actualizados o no. Si le llamamos y le dicen no podemos hablar, quiere decir que no pueden hablar. Podemos llamarle Gerardo, todos los jugadores de Olimpia. Pero después terminó de buena manera, no hubo discusión al final. Cuando le entrega vos viste, Denis, cuando Roque le entrega la camiseta, al arquero, sí. No, es que le da mano a mano, como fastidiado. Y no por el arquero, por lo que ocurrió. Y también Delis González le obsequió el botín a un jugador de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Con Camacho, con Derli, la victoria de Olimpia ante... Hay que saber qué conclusiones sacó el técnico. Sí, pasa que muchas veces en estas categorías están acostumbrados a ese tipo de juegos de nivel. Esa es la realidad en la B, en la C, quiere suceder mucho de entrar duro. Es un fricción es normal. ¿Cuál? En esa categoría. Y el juego brusco de la B y de la C. Olimpia puso jugadores como Roque, sí. Camacho, Zárate, que es titular, atendiendo para que el técnico pueda tenerlo. Y si vos le das la lectura, ¿por qué puso esto? ¿Cuánto puso? Mix, puso, ¿verdad? Sí. Porque el técnico quiere tener un panorama de lo que va a tener contra Nacional. Sí. Quiero verlo en acción. Y yo considero que... un detalle en la previa, normalmente los entrenadores no están en el calentamiento. El técnico estaba allí enfrente, Gutiérrez, era uno más. Normalmente el preparador físico y el entrenador se queda en vestuario, pero se nota que él se involucra, que está allí. No pegó, es correcto lo que hicieron. La pregunta ¿es correcto lo que hicieron? Intimidarlo al rival. Es que en esa categoría, Arturo, como dice el niño, se pega mucho. Cristóbal ¿En qué Colón. categoría? En la B. La primera vez. Se juega así. Y más brusco inclusive. Entonces, Cristóbal Colón entró en el juego de ellos. Y ahí lo que siento por Roque, que ligó muchas patadas realmente. No, y por eso digo, no. Sí, patadas y en los saltos lo golpearon mucho, sí. Golpearon mucho, yo tenía mucho miedo que lo golpeen a Roque. Pero también así los Olimpia golpearon. Yo recuerdo una de Adelio Zárate que va con el codo arriba. Yo decía, esto en primera y le intentaban sacar roja. Niño, devolvió, dice Dicho. Quiere decir que uno es producto de los otros. Reacciona a la acción. Y sí. Sí, porque acá no hay VAR, no hay eso de que se detiene permanentemente y se busca lo mínimo, por eso es que entraban de esa manera. Pero independientemente de que hayan jugado de esa manera Cristóbal Colón, jugaron muy bien, realmente buen juego, muy buen partido, realmente un lindo espectáculo y hay jugadores importantes en ese equipo que hay que mirar un poco. No, la pregunta mía es, vos cuidás tu prestigio, sí, vos cuidás tu físico, sí. Si vos ni me pegas, el que puedo perder soy yo, no vos. Claro. No sé, el árbitro que recibe instrucciones en esa categoría la que vos decís, y no es menospreciando a ninguno de lo que hace esa categoría, no es eso. Nosotros nos pegamos pues somos del mismo palo, pero si yo soy un palo superior a vos y vos me pegas, y yo tengo un compromiso de primera división, y yo te pongo un caso de él y que soportó una lesión muy grave, y vos ni me pegas, ¿por qué me vas a pegar? Vos me decís, ese es el rasgo de la categoría. Pero esto no es Copa Paraguay. No es la B. Vos me estás intimidando a mí, vos me estás pegando a mí. Golpear es una cosa y ser mala leche es otra. O sea, yo no vi mala intención de los jugadores de Colón, sino entrar duro porque es su formato de... Estoy totalmente con lo... Es lo que muchas veces hace Olimpia con equipos brasileños, por ejemplo, salvando la distancia. Olimpia, cuando le conviene, sale a golpear... Estamos de acuerdo, lo que pasa es que vos mismo dijiste, niño, vos dijiste sí, que en esa categoría común es común jugar de esa forma. División se iba a permitir esto. Yo la pregunta, yo hago una pregunta nomás. En primera no. Y bueno, eso voy, Denis. Y bueno, ya está. Para Denis Caniza, esto no es primera. ¿Cómo te va, Denis? Hola Arturo, ¿cómo te va? Un placer saludarte a vos, a tu compañero y a toda la vida. ¿Cómo está el estudio de Ciencias de la Comunicación? Bien, estudiando a full, como siempre. Está muy bien. ¿Qué pregunta le harías vos luego del partido de ayer? Si vamos al rubro futbolístico, ¿por qué se pegó tanto ayer? ¿Ustedes devolvieron o cómo fue la característica del juego recio, si querés? Y la verdad que es un partido de fútbol, ¿verdad? En donde ambos equipos quieren entrar a ganar. Ellos estaban predispuestos a salir a ganar, sabían que se jugaban un partido realmente importante, se respeta eso, pero pienso que así como vos dices, se pegó mucho y el árbitro dejó pasar muchas jugadas. Es difícil, yo te puedo preguntar, y vos me vas a decir, yo no puedo patear contra mi propio interés, por decir, porque yo no puedo ir contra lo que hizo Olimpia. Acá estoy recibiendo que Richard entró fuerte de entrada, por ejemplo, Richard Ortiz,
que es su característica. Yo enfrente puedo decir, mira, me pegaste, pego. Vos que estás entrando en esto de la primera división, el jugador tiene que cuidarse, moverse, no reaccionar, saber que poder ligar a Delio. Claro que sí, estamos puestos a eso ahora. Así como te dije, fue un partido realmente sangriento, te diría. Ellos demostraron mucho temperamento. Y fue un partido realmente agresivo y eso lo hizo en Marcador. Le costó a Olimpia, ¿eh? Claro que sí, todos los partidos cuestan. Y más un partido de Copa Paraguay, la cancha estaba seca, picaba mal y se nos complicó realmente. No fue un partido fácil, pero Olimpia tiene que ganar siempre. ¿Hasta dónde las indicaciones para vos del nuevo técnico de Olimpia? Yo pienso que sus indicaciones son más a nivel general, digamos, ahora, a todo el grupo en general. No hay nada específico todavía. Se están enterando recién. Yo creo que con el correr del tiempo no vamos a ir conociendo más. Adelio, y ayer contaba Álvaro Gutiérrez que no le dio tiempo como para practicar detenidamente en campo, que tuvieron que hacer un táctico casi caminando en la mañana del partido. Con el tiempo van a ir adentrándose en la idea que él pretende. Ayer más o menos acomodó las piezas como para sacar resultados. Totalmente, así como decía, no tuvimos mucho entrenamiento, pero a pesar de la táctica de cada entrenador, yo pienso que tenemos que salir a ganar siempre. Esa es la idea. Estamos en un club realmente muy grande, donde la exigencia es grande, y pienso que el esfuerzo y la actitud no puede faltar nunca. Terminaron complicados allí con la expulsión de Vargas. Sobre el final se metió Colón en ataque, casi que tuvieron que defender nada más en esos últimos minutos. Así mismo, cada partido es diferente, cada situación se puede presentar de alguna u otra manera. Esta vez nos tocó jugar con 10 los minutos finales y también tenemos que estar preparados para eso ahora. Bueno, Adelio, ahora viene Nacional. Ha sido un partido bastante complicado, un equipo con mucha jerarquía, con buenos jugadores, y esperemos poder ganar otra vez. Chao, Adelio, gracias por tu tiempo. Por nada, cuando guste. Adelio Zárate, para hablar con Héctor Camacho. El gesto es negarle el saludo al salir a Víctor Miranda, jugador de Cristóbal Colón. Les tiende la mano cuando va a ser cambiado. Hay que llamarle a Víctor Miranda, si hay consecuencia de algo. Entonces, si nosotros hacemos un seguimiento y el Camacho, entonces Víctor Miranda también, porque es interesante que nosotros como periodistas sigamos, porque esto pues es crónica. Entonces, si dijimos que hizo, tenemos que ver Miranda, podemos llamarlo a un jugador. Allá habló el técnico en el extra, o Velar, que puso 6 jugadores, que hizo cambios. Yo estoy hablando de lo que fue el partido, de lo que puede generar cuando dice el niño, estas son las características. Y si yo me pongo, ¿cómo se llama al que? El número 11, Víctor Miranda. Dicho sea paso, muy interesante lo de Miranda. Fue excelente sí, jugador. Hizo buen partido. Sí, excelente jugador. Para hablarle a Néstor, ¿cómo se llama? Víctor Miranda. Preguntarle a Víctor Miranda si él es consciente por qué reaccionó de esa manera. Víctor Miranda le marcaba, ¿no? No, el que reaccionó fue Camacho, ¿no? Porque le pasó el saludo. Sí, le pasa la mano para saludarlo cuando iba a salir Camacho. ¿En qué puesto juega este jugador? Miranda volante por fuera. Bueno, entonces no, le marcó a Camacho. Yo puedo creer que si vos me marcaste, Denis, soy un marcador con intenciones bruscas. Yo te puedo decir, para un ratito. Y después me decís, vámonos, me pasar la mano y te digo, puta, me pegaste todo el partido y ahora querés hacerte bonito conmigo. No sé si me entendés. Sí, sí. Por eso, para hablar con él. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seriedad de Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con MC Mobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Mobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos juguaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales. Casa Central de Sevilla Casi, Herreídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543 Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Podemos hablar con el árbitro David Ojeda. ¿Es árbitro de primera? Sí. Porque yo le preguntaría a David Ojeda, ¿vos le permitirías jugar así en primera división? ¿Te llamaría al VAR a vos, David Ojeda? Yo no digo que no se juegue ni que sea un deporte de Finellis. La pregunta es de Nicaniza, ¿jugando así se juega en primera acá? No, acá no se juega en primera así. No, esa es la pregunta que yo no estoy diciendo que nadie no lo haga en su categoría, porque siempre decimos que la categoría, antes, no sé si hasta ahora la intermedia es muy fuerte. Y hay que decir, hay que jugar en la intermedia para saber lo que es, tenés que estar en la intermedia. Y ahora de primera, cuando baja la intermedia, tiene que saber cómo se juega. No son los rasgos de primera división. Y encima hay VAR. No estamos jugando a partido de Olimpia ni del otro, porque dice que Richard pegó primero. Si vamos a ir por eso. Era una revolución permanente. Pero escuche que ya la pregunta, vuelvo a preguntar. ¿Se juega así, se pega así en primera? No. Y bueno, no se pega así en primera. Se pega en otras categorías. Hoy en primera hay VAR y te llaman, quieras o no. Yo no digo que sea un deporte de Finelli, repito. Pero yo así rápidamente, mentalmente recordando, no estoy recordando alguna de roja directa así que digamos, esta tiene que ser expulsión. Creo que llevó dentro de todo bien el partido del árbitro porque hubo muchísimas amarillas. Permisivo. Y hubo muchas amarillas, o sea, cuando tuvo que sacar amarilla mostró. Incluso hubo un tramo donde 3 juntos, Ricardo, Acosta, Pera, prácticamente era en el segundo tiempo, terminaba una jugada, tarjeta amarilla. Yo no vi que hubo mala intención de los jugadores. No, es fuerte lo que digo. Sí, jugaron. Eran brutos nomás. Por eso te pregunto, Denis. Sí. En primera, ¿se marca así, se juega así, se enreda así? No. O el VAR le puede decir al árbitro, vení un ratito. Está sacando mucha amarilla, pero algunos merecen un poco más. Yo no sé si Richard fue el que comenzó, ¿no? Eso. No. Y acá dice que Richard entró de entrada, luego fuerte. Es su rasgo también. De los dos lados. Hasta el propio Zárate en algún momento tuvo. De hecho, paso le vi muy lento a Richard nuevamente. Lo vi lento. Un rendimiento bajo. Volvió después de unos cuantos partidos. Sí, por eso. Por el tema de la expulsión. Bajo Ale, bajo Richard Ortiz, Camacho estuvo bajo. Voy a traer por el anteojo, no sé si va a quedar el anteojo. Olveira en el arco. Sí. Alan Vargas que se fue expulsado faltando 5 para el final. Saúl Salcedo. Primer tiempo cambiado por lesión. Luis. Entró Luis Cáceres por él ya en el primer tiempo. Le llamaron a médico de la Olimpia. Estamos buscando, está en la lista de protagonistas. Así como todos los jugadores de Olimpia. Agustín Ale ayer estuvo flojo. Chelo Tigarribia. Otro que a mí por lo menos no me gusta. Estuvo bajo también. Zárate bien, Sosa. Salvo un gol donde se le escapa Sosa jugó un muy buen partido. Más parecido al Sosa que apareció al comienzo explotando en Olimpia. Santa Cruz luchó mucho también, Roque. Lo vi bien activo. ¿Jugó todo el partido? Sí, jugó todo el partido. Sí, muy bien. Y Roque ya no habla más con nosotros. Desde que el escándalo ese de Libertad ya se borró. Yo creo que no habla en ninguna radio luego. Roque. Al inicio nomás Richard tumbó a un jugador y tarjeta amarilla, dice Juan. Agradecemos mucho, Juan, tu colaboración también, valoramos. Porque estamos diciendo, y yo recibí otro mensaje, que Richard entró de entrada. Ahí está la amarilla. Hay que ver cómo yo rival reacciono. Porque vos te podés llamar Richard Ortiz, pero no vaya a pegar. Pues puede ser lo que querés, pero no pegue. Por eso estamos hablando de eso. ¿Quién está, Gerardo? Néstor Camacho. Vamos a hablar con Néstor Camacho para que él nos aclare. Siempre Néstor es muy atento y nos va a aclarar lo que pasó. Por eso es importante hablar con él. ¿Está Néstor? ¿Cómo te va, Néstor? Hola Arturo, buen día, ¿qué tal? No, como que, no sé si la palabra desprecio, que no le pasaste la mano término del partido. Entonces una cosa es lo que nosotros podamos suponer, creer, y otra cosa es que lo podés contar vos lo que pasó, Néstor. Por eso te estamos llamando. Sí, entiendo, Arturo, sí, me están llamando todos en realidad. Y la verdad estoy
un poco apenado por esta situación, ¿verdad? Porque lo ocurrido ayer, después viendo los videos, yo me percaté después al finalizar, o sea, la noche, después viendo esa parte, ese lance, ¿verdad? Ese video, esa partecita donde, en el momento donde fui cambiado, la verdad no fue ni la más mínima intención mía de no saludarlo al colega, ¿verdad? Porque no tenía por qué no hacerlo, porque no tuvimos ningún altercado, ningún roce, nada en el partido, en cancha, con nadie. Y aparte, capaz algunas quejas mías, algunas reacciones mías son con el árbitro, con los árbitros que ya me conocen, pero con los colegas casi nunca, ¿verdad? Entonces, por los antecedentes y por lo que soy yo como persona, y los que me conocen saben cómo soy, no haría tal cosa, ¿verdad? Y la verdad, en ese momento yo estaba fijamente concentrado en el cambio, un poco con las ganas de seguir jugando también en ese trance donde me toca salir, y estaba pensando, estaba mirando el tablero, miré a lo lejos, entonces justamente en ese momento él me había estrechado la mano, el brazo, ¿verdad? Y yo no me percato en ese momento y salgo corriendo y me voy directo hacia el cambio, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó. Yo ahora esta mañana traté de conseguir el contacto de Víctor Miranda, estuve conversando con él, hablando con él entendió perfectamente también la situación como cualquier jugador, ¿verdad? Que le puede pasar y que la verdad viendo el video queda muy mal, y yo que queda muy mal si eso fue así realmente, si yo no tenía la intención de saludarlo, pero tal cosa no es así, Arturo. Mirá, Néstor, está en línea Víctor Miranda, ahora lo vamos a hacer público. Y te ruego, sí, por favor, porque nosotros salimos por WhatsApp, yo te voy a contar que pongo el auricular, que no es muy fuerte, salvo que Víctor Miranda esté escuchando la radio, y nos va a hacer un gran favor si pone 1080 AM. Si no lo es así, la audiencia sabrá comentar técnicamente. ¿Me escuchás, Víctor? Hola, sí, escucho muy bien, perfectamente. Bueno, Víctor, estamos con Néstor Camacho, que te llamó, te pidió disculpas, y esta charla, Néstor, Víctor, la hacemos al aire. Contanos, Víctor, está Néstor Camacho. ¿Te sorprendió la llamada de Néstor, Víctor? Sí, la verdad que sí, me sorprendió mucho. Ayer, después de terminar el partido, también hubo mucho, o sea, estaba corriendo por las redes sociales lo que sucedió en el partido entre nosotros, pero como te dije, ya se comunicó conmigo, me explicó las cosas y yo entiendo perfectamente. Néstor. Sí. ¿Vos escuchaste lo que te dijo? No escuché absolutamente nada, Arturo. Un segundo, Néstor, perdé tiempo. Un segundo, Néstor. Víctor, ¿me escuchás vos? Sí, me escucho perfectamente. ¿Vos podés poner 1080 AM o es imposible que pongas un receptor al lado tuyo? No, ¿O quién pone? Néstor, ¿vos podés poner un receptor a tu lado o no? No, la verdad que ahora no puede, no importa. Ya está, Víctor, queríamos sacarte al aire, técnicamente no se puede, así que un saludo, Víctor, y la disculpa que te enviaba y te llamaba Néstor Camacho, Víctor. Dale un saludo a todos, y a Néstor también le mando un gran abrazo. Te mando un gran abrazo, Víctor Miranda. Néstor dice, te envío un gran abrazo. ¿Sí decía Néstor? Sí, Arturo, Víctor yo lo invité a un almuerzo ahora, está viniendo para hablar, para aclararlo así personalmente. O sea, me gustaría hablar con él de fútbol, de lo que es Cristóbal Colón. Me estuvo comentando ya ahí vía telefónicamente algunas cosas. Entonces, sinceramente yo estoy muy apenado, Arturo, por este momento, por este episodio. Yo soy una persona que esas cosas, por ejemplo, no lo haría en cancha ni en ningún lado. La gente que la verdad me conoce realmente sabe cómo soy. Entonces, bueno, seguramente esto terminará hoy y mañana seguiremos, ¿verdad? Pero solamente decir que lamento mucho, pido disculpas a lo que corresponde, a Miranda, la gente también que de repente se sintió un poco, a la gente que me sigue, que me tienen como un referente, a los chicos, o sea, la verdad, lamento mucho el episodio, ¿verdad? Néstor, ¿y vos también, aparte del público, tuviste un gesto, una reacción o no? ¿Perdón? ¿Alguien fuera de la cancha? ¿Reaccionaste contra alguien fuera de la cancha o no? No, en ningún momento. El caso es Víctor Miranda, y lo invitaste a almorzar, vos le llamaste, le sorprendió a él,
Y el almuerzo lo va a hacer, es decir, ahora, en pocos minutos. Sí, ahora a mediodía nos encontramos y me comentó también que es un fanático olimpista, entonces le voy a preparar un obsequio, una remera especial para él, porque ayer eran muchos, no sé si le habrá tocado alguna remera, pero previo al partido compartimos casi camarín, estuvimos un equipo cerca del otro, fuimos a hacer el calentamiento previo todos juntos, o sea, la verdad estaba muy lindo. Todo lo que ocurrió después en la cancha, la falta, las entradas de repente un poco excesivas, son cosas que terminan ahí, y también esto lo ocurrido con el tema del saludo, ¿no? Ojalá termine ahí también en cancha, o termine hoy con esta aclaratoria que estoy haciendo, porque la verdad lamento mucho el momento, y no fue intención mía no hacerlo, ¿eh? ¿Fue producto del partido áspero? Estuvo bastante áspero el partido, Arturo, estuvo bastante disputado, reñido, y no sorprende la verdad los equipos. Yo creo que a nadie está sorprendiendo los resultados que se están dando en Copa Paraguay, de la forma que se están presentando los partidos, y esto pone interesante al torneo, a esta Copa que se ha preparado para que los equipos de otras divisiones también compitan, y lo están haciendo bastante bien, ¿verdad? Bueno, Néstor, y vos te percataste, perdón, no para al contrario, muestra tu grandeza, le vas a regalar una camiseta, le invitaste a almorzar, pedís disculpas, muestra la grandeza como persona y como profesional. ¿Qué se te escapó en ese momento cuando Tomó se despide y vos te vas al vestuario? ¿Qué pasa por tu mente? Yo en ese momento no me percaté de nada, Arturo. Yo no vi en absoluto, en ningún momento, o sea, el saludo. Yo voy directo al cambio y me siento en el banco, después entro a vestuario. Yo después de la noche, casi a medianoche, después de la cena, nuestra cena, porque nosotros seguimos concentrados anoche, ahí me di cuenta después del video, en ese momento, en el lance de mi salida y del momento en que él estrecha la mano, ¿verdad? De que yo no me percaté en ese momento, estaba mirando fijamente en el tablero en el cambio. Ahora, vos decís concentrado, Néstor, ¿vos ya saliste de la villa? Sí, ya entrenamos y salimos esta mañana. No, por eso. ¿Y la camiseta es de algún partido en especial para vos? ¿Por eso la tenés, o una camiseta nueva? No, es una de las colecciones de las camisetas que tengo en casa, que una de ellas que le voy a preparar. Te felicito, Néstor, habla muy bien de vos. Yo creo que acá no hay ninguna obligación de hacerlo. Lo haces espontáneamente porque corresponde el derecho a hacerlo, está diciendo vos para vos, y para conocerte más todavía en este gesto que estás teniendo con Víctor Miranda, que bueno, se habrá emocionado muchísimo con la llamada, con el encuentro. Así que seguiremos charlando, Néstor. ¿Y la impresión del nuevo técnico cuál es? ¿Habla mucho, habla poco, Néstor? Primeramente, para antes de seguir, Arturo, o sea, yo esto no lo hago por querer quedar bien con la gente, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que la verdad lamento mucho la situación que ocurrió. También compartir con el colega, charlarlo, hablarlo, eso es lo que más me importa en este momento. Simplemente para aclarar eso. Y lo segundo, estamos empezando a trabajar con el nuevo cuerpo técnico, tratando de entender un poco la idea de juego, también que ellos nos conozcan a nosotros, a cada uno de los jugadores, de lo que cada uno podemos dar para el equipo. Entonces, en ese momento tenemos 2 o 3 días de trabajo recién con ellos, y yo creo que vamos a ir madurando más la idea de cómo va a ser este equipo del Olimpia de aquí en adelante. Bueno, y gracias por este tiempo, Néstor, fuiste muy claro, no es para la exportación, es la forma de ser, la que sentís y que la estás transmitiendo. Sí. Yo entiendo que no es para la exportación, habla de vos y lo haces con tanta franqueza que debe interpretarse así. Chao, Néstor, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. Néstor Camacho, buen gesto. Muy bien. Excelente. Excelente. Excelente.
Le va a regresar una camiseta de colección a Miranda. A Víctor Miranda. Y ahora van a almorzar. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comicipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Vila y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina, con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías, además del seguimiento de los casos positivos. Comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. El tramo cerro enseguida. Todo comenzó con el tema Camacho, que ya aclaró. ¿Qué más con relación a Olimpia? ¿En qué medida sirve? ¿En qué medida no sirve? El rival, porque cuando juega el Transnacional es otra cosa. Sí, totalmente. El propio Gutiérrez se va a encontrar con otra historia, para ir conociéndolo, ¿verdad? Claro, sí. Es como una práctica oficial del lado de Olimpia, la importancia y por supuesto seguir con vida, porque al final terminó siendo un partido durísimo. Porque al final que te elimina un equipo de esa categoría, el cuidado y el riesgo propio que siempre da este tipo de competiciones. ¿Con quién juega ahora con Olimpia? La siguiente ronda, Resistencia. A Cerro de Sol o Rueño. Sí. Olimpia con Resistencia. Con Resistencia que llegan 8-4. Un partido bastante loco el que se dio. Y que dirige ahí Pablo Caballero. Sí, y tiene a Julián Benítez. Llamando a Julián Benítez, que fue jugador de Olimpia, se va a reencontrar Denis Caniza con Olimpia. Sí. Julián Benítez. Tiene a Gerardo Arevalo. ¿Cuándo juega, Víctor? Resi juega bien ahora. Decía Michel que dentro de 2 semanas arrancan los octavos de final. Porque el próximo jueves termina esta fase e inmediatamente la semana posterior arrancan los octavos de final. Jugando con Resistencia. Jugando contra Resistencia, así es. Valentín Mendoza, Pachanga, nada ahí. Buen equipo. ¿Vos le viste jugar a Pachanga Mendoza? No. ¿Vos sabés quién habló? No. Vos, Denis Caniza no sabe. El mundialista, el Rescoma no sabe. Los años 70. Cable Molina, ¿sabe quién fue? Sí. A la derecha. Cable Molina, sí. Y a la izquierda, Pachanga Mendoza. Pachanga. Está de moda. La Pachanga. ¿Vos cantás la Pachanga, Luis? El de Vilma Palma. Qué linda esa. Ah, no, esa es otra. ¿Cuál es que vos tenés, Pachanga? Pásame más tinto, se vino la pachanga. ¿Y ese es tu repertorio está? Ese sí está. Pachanga. Pachanga. Se bailaba acá el 70. Y de ahí vino Pachanga. Se antes bailaba muy bien, pues. Cantamos, Luis. Pásame más tinto, se vino la pachanga. Dale pelado, no pares nunca más. Pará nomás un ratito, porque es lo tuyo, pues. Entonces se entusiasma mucho. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andás? Un saludo para vos y para todos. Bueno, Julián Benítez, estamos hablando de la Copa Paraguay de Resistencia que está puedes candidato a ascender a la primera división. Ganaron ayer 8-4. 8-4. Y ahora viene Olimpia, Julián. Así mismo, Arturo. Ahora viene lo que partido que da más gusto. Así mismo. Y contanos lo de ayer y lo que viene Olimpia. Dentro de 2 semanas está midiendo Olimpia. ¿Cuántos años jugaste en Olimpia, Julián? 4 años. 4 años. 4 hermosos y gloriosos años, la verdad. Sí, señor Julián. ¿Y cómo está Resistencia? Hay que partir en 2. Resistencia intermedia y Resistencia para Copa Paraguay. Primero, permitime, compañero, preguntarle sobre la intermedia. Ascenso a primera división. Háblase, charla. ¿Cómo está la perspectiva, mi querido Julián, con relación a Resistencia? No, la verdad que sí, ilusionado, Arturo. No estamos mentidos, estamos muy ilusionados después de muchísimo tiempo. Resistencia está haciendo un campañón, estamos viviendo día a día, como se dice, partido tras partido, disfrutando de este lindo momento que nos está tocando vivir a todos, ¿no? El pueblo ahí, lo que es la gente ahí del Bajo está muy ilusionada, y así como nosotros también no queremos entrar una vez más en la historia de lo que es el fútbol, Arturo. No es fácil, pero estamos, como te dije, disfrutando día a día. Faltan 6 fechas, que sabemos que hacen 6 fechas
dificilísimas. Sí, y más todavía que la intermedia es impredecible, Julián. Falta poquito, pero son de esas categorías donde hasta que no se confirme no se puede cantar victoria. Sí, así mismo, como está diciendo. Lo bueno que nosotros tuvimos que siempre nos mantuvimos en los primeros lugares, estuvimos en la, como se dice acá, en la primera rueda, del primero al cuarto, estuvimos siempre ahí y hicimos un buen colchón de puntos, y ahora estamos con el profe Pablo nuevamente haciendo un buen torneo, lo que es este segundo semestre, no es la intermedia. No es, como te dije nuevamente, no es fácil porque la mayoría de los equipos vienen bien también, tienen buen equipo. En el caso de de San Lorenzo, Tacuarí que viene haciendo bien las cosas, que le ganamos el último fin de semana, o sea que, como vos mismo decís, no es fácil, ¿no? Así que vamos a seguir partido tras partido. Julián, y hablando del partido de ayer, ¿qué situaciones cambiantes se fueron dando? Porque parecía que él lo tenía liquidado, después se puso 5-4 Cristóbal Colón, y sobre el final goles prácticamente cada minuto. No, y hay que quitar las cosas buenas y también corregir, ¿no? Eso es lo bueno que tenemos. Sabíamos que este equipo venía de eliminarle a nada menos que a Guaraní. Guaraní ganando también cómodamente 1-0, luego le empatan, creo, de pelota parada y luego los penales a la suerte, ¿no? Y ayer no queríamos que nos pase eso, tomamos con mucha seriedad. El profe también, unos cuantos, nos hizo volver a jugar justamente para demostrar lo serio que es para nosotros, ir paso a paso, y también lo vimos, nos quedamos un poco lo que es el partido de J. que también no le hizo nada fácil a Olimpia, ¿no? O sea que te relajaba un poco, y como fue ayer que pensábamos que ya estaba el partido terminado y de repente te pone un 5-4 al borde del empate, entonces por suerte pudimos liquidarlo. La Chacarita es algo muy especial y hay que interpretar a su gente con la pasión que tiene, Julián, ¿verdad? Sí, Arturo, vos sabés que a mí me sorprendió la última vez cuando estuvimos concentrados. La verdad que mucha gente fue a el famoso banderazo, como se dice, nos dio ahí su apoyo, su aliento, gente humilde, como te dije, llorando ahí, queriendo que podamos cumplir el sueño, ¿no? Y bueno, nosotros también emocionados, ¿no? Queremos eso, para eso vinimos a varios jugadores vinieron a Resistencia, el caso de Burgo, a Edu Aranda, a Wildo, vinimos a hacer historia una vez más y bueno, y poner a Resistencia en primera, que es lo que todos queremos, ¿no? Claro, y por eso digo, toda esa pasión envuelta en algo que se exterioriza y que vos tenés que entender lo que va a ser la vuelta a primera división, ¿verdad? Sí, así mismo, se anda comentando mucho que va a ser algo, si llegamos a cumplir el sueño, va a ser algo histórico, que la gente no nos imaginamos cómo va a ser, se anda comentando, ¿no? Así que nosotros también tratamos de, como se dice, poner la pelota al piso, ¿no? También que nos jueguen contra esa gana, y porque sabemos que ahora nos toca un rival difícil como es a tirar, y los partidos hay que jugarlo primero. Bueno, Julián, un saludo al aire el domingo frente a Tirá, a cancha de River a las 10, y todo esto que conlleva entre la emoción, el fútbol, tu presencia, Julián, que si llega a ascender a primera división, tu presencia, volviendo a primera división, Resistencia, vas a formar parte de esa rica historia en la Chacarita, Julián. Sí, Arturo, así mismo, una vez más, marcando historia en el fútbol, ¿no? En el fútbol paraguayo, ¿no? Tuve la suerte de ser por decir así, un jugador bendecido, me tocó de estar, marcar historia en cada club que me tocó estar, y me pone muy contento, ¿no? Porque uno se va ganando el cariño, Arturo. La verdad que el partido pasado le tocó jugar a la Olimpia después de nosotros, y están alguna gente ahí brindándome ese apoyo, gente de Olimpia, o sea, uno va dejando huellas, como se dice, y le pone contento, quiere decir que va marcando buenas cosas, y ojalá Dios quiera que aquí en Resistencia no sea la excepción, ¿no, Arturo? Así es, Julián, y gente tan buena, y que sabemos, nos consta cuando fuimos a transmitir en el Bajo, en Resistencia, en Oriental. Así que un saludo al aire, Julián, y éxitos, y bien, te va bien, sos un buen chico, un buen tipo, y ahora en el Bajo. Chao, Julián, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, y muchas bendiciones, éxitos. Gracias, Julián Benítez.
Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no forme parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamor, regala Vmayflores. En Tupi, por nuestro mes aniversario, vuelve la Maratón Jam. Hasta el domingo vas a encontrar televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrados en los mejores lubricentros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagás con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Mira, Cacho, yo creo que jugaba como lateral izquierdo, Cacho Yudice, y necesitamos de afuera. Pudo haber jugado a la derecha también. Producción externa o llamada telefónica. Tenía Cacho Yudice a la izquierda, no era luego como Alberto Yudice, o si no lo llamamos Alberto Cacho Yudice. Raro, Denis, sí, porque era nombre, apodo, apellido, y hoy es apodo, apellido, o hay un jugador que se le dice así hoy. Cacho Yudice es Alberto Cacho Yudice. ¿Se entendió? Sí, sí. Yo no sé, Víctor, si ahora hay jugadores acá que tienen apellido, nombre, apodo, apellido. No hay. Félix el Tanque Torres en su época. Cacho Yudice. Llaman, ¿qué número tenemos, niño? 618-4700. Sí, no a la derecha, por eso tenía la duda. A la izquierda, Cacho Yudice. Encontré aquí un equipo del 79, ante Bolívar de visitantes. Espera, ante Bolívar, espera. Ese equipo limpia, ese partido limpia perdió 2-1. Sí. Fue el único partido que perdió en la Copa. Y el gol lo hizo Carlos Espínola, centro delantero paraguayo. A los 39 del segundo tiempo. ¿Cuál era el equipo? Ever Almeida, no está ordenado, pero los nombres son los siguientes: Ever Almeida, Flaminio Sosa, central. Roberto Paredes, central. Alicio Solalinde, a la derecha. Luego Miguel Ángel Piazza, a la izquierda. Carlos Quise, Luis Torres, Osvaldo Aquino, Hugo Talavera, Alberto Yudice, Evaristo Isasi. ¿Y qué puesto jugó el Cacho Yudice ese partido? Y al estar Solalinde a la derecha o... No, el Cacho para mí era lateral izquierdo, pero yo me acuerdo bien ese partido, en La Paz. Y entraron en el segundo tiempo Rogelio Delgado y Eduardo Ortiz. Vamos a llamar, tenés Cacho Yudice ahí vos. Te va a pasar. ¿Qué pues? Para mí jugó... Pues qué raro será. No me acuerdo bien porque... Es el caso de Ramiro Blacú, que ya conté 20, me hizo viral, que ya conté yo de mí. ¿Vos sabés la historia? No. ¿Cómo no sabes? ¿La historia de quién? Y ese fue el único partido que Olimpia perdió. En la Copa Libertadores 79. Y ahí le medía Gerardo Cacho Yudice. Y el equipo formó... Piazza jugó a la izquierda. Vino Campo de siempre otra vez. Está Carlos Quise, volante central. Osvaldo Aquino, a la izquierda. El 10. Luis Torres, volante a la derecha. Pero no puede, Cacho tuvo que haber entrado o de defensa. ¿Cómo fue el tema? A no ser que jugó con 5 defensores. Y puede jugar, claro que puede jugar. Alberto Pina de cabeza, el gol al ángulo derecho de Almeida. De un saque de costado. Isasi, Hugo Talavera completaban el equipo. Isasi el 7 y Talavera 10. Y de un saque de costado vino el gol. A los 39, Carlos Espínola. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque Cacho me obligó a esto. No tiene nada que ver el 79 con el programa de hoy. Aunque ayer fue reconocido Osvaldo Domínguez. Todo estuvo muy emocionado, Osvaldo. Denis fue. Denis ¿Vos tuviste ayer? Sí. Fue un lindo acto. Excelente, sí, estuvieron todos los campeones. Anteayer fue eso. ¿Y estuvo muy bien? Sí, lo vimos muy bien a ODD, gracias a Dios. ¿Cómo te va, Cacho? Muy bien, igual, Arturo. ¿Cómo andás? Bien, Cacho. Sí. De los pocos que tenían nombre, apodo, apellido. Cacho, vos eras más lateral izquierdo, ¿verdad? Y vos sabés por qué me puso Cacho, papá. ¿Por qué?
porque él jugaba en Nacional y jugaba con Cachito Bría. Ah, sí, el que Y después era fue muy técnico. amigo de él. Y entonces cuando después se casó y me puso el nombre, él me puso Cacho. Cachito Bría, que fue jugador y técnico afuera también. Sí. Y vos sabés que yo jugamos con Olimpia contra Flamengo en Río de Janeiro, o sea que empatamos 1-1, yo era el capitán de Olimpia. Y él estaba de entrenador ahí en la práctica antes de ir a los partidos. Y me fui, crucé la cancha grande y me pregunta, él estaba sentado y le dije, señor Cacho, voy así, ¿usted le conoce al señor Dino? Yo dice, sí, mi papá. Le dije, no me diga, vos sabés cómo se puso contento el hombre ese año 81. Sí, señor Cachito Sí. Bría. Por eso decía Brasil. Cacho, vos jugaste de lateral izquierdo más que a la derecha. No, yo comencé de win derecho, después pasé lateral derecho, jugué el 73, 74 hasta el 78, después vino Solalinde. Y ahí entonces pasé a suplente y después se fue Piazza y seguí jugando como lateral izquierdo. Hecha la aclaración. Ambos lados, ¿cómo se diría? Sí, ambos los dos. Ambos los No, dos. así mismo es. Y tenía esa suerte y esa era una de las ventajas que yo tenía contra los otros, porque entonces cuando llevaban los suplentes ya me llevaba a mí y a Toto. Toto Jiménez cubría los dos puestos centrales y número 6 y yo cubría los dos laterales. Entonces llevaba más delanteros, medio campo y delantero. Y ocurre, Con Cacho, esa- que el Toto era su intérprete, pues el Toto Jiménez de Luis Cubillas. Así mismo es. Es su intérprete, su hombre, era el que manejaba campos, todo un Sí. poco. Así mismo es, Arturo. Un placer saludarte, mi querido. Estuve ahí creo que estaba Denis. Canisa. Denis está contigo ahí. Acá está sentado. Te saluda Denis. Sí, dale un gran saludo, un gran amigo. Estuvimos sentados en la mesa ahí y conversando sobre Olimpia y sobre cosas, historias que teníamos. Muy lindo. Sí, Cacho, un fuerte abrazo te Realmente, mando. vos sabés que hablando con él y con otros, no por querer ser prepotente, no sé si viene la palabra, como Olimpia casi no hay otros, sinceramente te lo digo, ¿Cómo quién? en todo lo que ganamos. ¿Con ustedes? Sí, Pero en otra camada, otra forma, otra cosa era. sí, éramos nosotros, y me acuerdo, por ejemplo, no es como hoy que tienen todos teléfono, celular, computador. Nosotros nos íbamos en el ómnibus del 31, nos íbamos en la línea 31 a la cancha y ganábamos. Y vos te acordás que te fuiste con nosotros, que jugamos contra allá en El Salvador, que vino el embajador paraguayo y se volvió loco porque nosotros nos fuimos a jugar esa vez, ¿te acordás? Claro, contra el FA del Salvador. Contra Alfa, sí, que había una ametralladora ahí arriba en los cerros. Pero ¿te terrible acordás? era porque una cuestión Terrible fue política eso. y terrible. Empatamos 3-3. Estaba ganando 3-0 Olimpia. Sí, y después empezaron los tipos a tirar tiros ahí arriba y mirábamos nosotros y entraban los goles. Y bueno, un poco de historia con el FA de Salvador. Olimpia fue campeón de la Interamericana. Exactamente. ¿Y sabés quién vino acá a jugar a Libertad de ese equipo? El 9. El 9. Roberto Yo tengo Casadei. una foto con él. Con Roberto Justamente, Casadei. Roberto con el argentino. ¿cómo es que se llamaba la pucha? Un rubio ese. Roberto Casadei era. Casadei, exactamente. Sí, señor. Con él, el Vos 9. tenés una memoria espectacular. ¿Quién? Procuro seguir como voy a acordarme de todas las cosas. Generalmente tengo también una memoria por lo menos del tiempo que jugamos, me acuerdo de muchas cosas. Pero ese Muchas, partido en El Salvador, el estadio estaba que reventaba. Sí, y estamos jugando bien y le estábamos ganando fácilmente. Y Y después así era. terminó 3-3. Escucha, no, historia. Historia. Bueno, Muy Cacho, linda. un saludo al aire, saludo a la familia, Cacho. A mí también un placer saludarte, mi querido Arturo. Un placer. Muchas gracias por llamar. Por Muchas favor. gracias. Saludos. Cacho, yo decía, Haciendo un poco de historia. se sienta Carlos Gómez acá. Yo acá, Julio del Puerto. Vine a la azafata. Le dice a Carlos Gómez, cuando veníamos, el país estaba, le pregunta si era policía.
Bueno, ya está, anécdota. Contigo, Luis. La Kenton Clase es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, se es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre, comprando online en casacruter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Cruter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Cruter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, o sea, tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Bueno, Olimpia había jugado un partido que nos sirvió ante la América, en México, por el torneo de la Copa Interamericana. Incluso creo que el sábado, estoy equivocado, viajó. Y después jugó con el FAS. Era FAS el que iba a jugar por la Interamericana y no el América de México. No, Olimpia ganó todo en el 79. La Libertadores, la Interamericana y la Intercontinental con el Malmo. Porque acá le llamaba el equipo ahora que se fue... Nottingham Forest. Ahí se fue, tenía que haber jugado y dijo no. Y Boca también tuvo el mismo problema. Porque cuando Boca se la campeón, no sé si ustedes saben, de la Copa Intercontinental, el que viene es el segundo de Europa, no es el primero. El que viene para jugar con Boca, la Copa Intercontinental, ocurrió lo mismo el año atrás, porque Boca fue campeón 77, 78 la Copa Libertadores. Cuando juega la Intercontinental, el que viene es el subcampeón, por el mismo motivo que en Olimpia. Entonces Olimpia enfrentó al equipo, tenés que dedicarte con quién jugó, pero no era el campeón, era el vicecampeón, y lo mismo pasó con Olimpia después. Le tocó a Boca primero, salvo que esté equivocado, y después le toca a Olimpia. En 1979, Olimpia ganó todo lo que aparecía en escena. Absolutamente todo. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantener los colores de tu ropa favorita. Para entrenar más tiempo, mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza en Geo. Llama, pedí, come en Alberdín al 237-7070 Alberdín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactoland alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactoland, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Haz tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Tiene que venir, Víctor, el Liverpool, ¿verdad? Sí, Liverpool, y finalmente no se disputó ese año, y la anterior pasó lo mismo. Boca en el 77 sale campeón ante el segundo, que fue el Borussia Mönchengladbach de Alemania. 78 otra vez Liverpool, lo mismo pasó, como ustedes decían, en el 79 con Nottingham Forest. Te dije, nosotros nos acordamos por una repetición, pues cuando vino. Porque como diciendo, no, pero así era. Recién a partir del 80 se presentaron a jugar normalmente los ingleses. No querían porque dice que ligaban. Eran los de Olimpia por un lado y el equipo de calle de Saldívar, ¿cómo se llama el que jugó con Olimpia? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, no querían jugar con Cristóbal Colón. Para graficar, claro. No querían jugar con Cristóbal Colón. Y el fútbol sudamericano estaba representado de esa manera, con violencia. Entonces en la época decían, no voy a jugar. No, ahí no hay garantía. No, todos son Cristóbal Colón. Para graficarlo de ahora nomás. ¿Vos entendés, Luis? Sí, señor. ¿Entendemos entonces? Llegó el momento que estabas esperando, se viene la Expo Usados de Cadam, del jueves 23 al lunes 27 de septiembre en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la ida Inspiración. Un montón de experiencias que nos llenan de inspiración. Para cada rincón del shopping, conciertos, exposiciones de arte, espectáculos para celebrar. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no se lo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve.
nueva Rexona te protege. Bueno, vamos a hablar de otra realidad otra vez, porque o si no, Viral, que habló del pasado. Yo voy a hacer una pregunta, ¿qué número tenemos, niño? 618-4700. Si esta cosa que uno cuenta le interesa al público o los pendejos 18, 20, no, 25, 30, no, ¿quién lo sabe? ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Ya conté 20 mil veces, la historia. Mirá la leca. La historia de Ramiro Blacú. Pero esta historia no, es extraordinaria, ¿sí? Hoy van a decir que le impusieron al jugador. Si ese presidente no aparecía reclamándole a Ramiro Blacú, Olimpia terminaba probablemente invicto el torneo. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo el que nos va a jugar juega y te hace el gol? ¿Qué es lo que mira, Gustavito? Llama, no llama a nadie. No, si no existimos más. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Si esta historia hay que pasar de largo, si ya conocen o Viral la leca, yo estoy contando anécdotas, cosas. ¿Vos qué sabés quién fue Ramiro Blacú? No, señor. Quiero saber. Ramiro Blacú fue un gran jugador boliviano, de la selección boliviana, de lo histórico. Probablemente entre los 5 primeros en la historia del fútbol profesional boliviano. Si te doy ya 5, te voy a dar. Ahí está él. 5. Entra ahí Ramiro Blacú. Y él está, Ramiro Blacú, en la concentración, Pancho. Yo no quiero pero que cuente, veo. ¿Qué pasa, Luis? Y no, tampoco sé, quiero atento a la historia. Está Ramiro Blacú. No sé, mejor me voy no mañana. Hola. Hola. Sí. Comandante. Vamos a hablar de la actualidad. Estamos podridos de tu historia de hace 100 años. ¿Viste cómo me trata? ¿Viste cómo me trata? Estamos podridos de tu historia hace 100 años. Estamos podridos, me dijo, será. ¿Qué pasa, Luis? No, ya exageró el oyente. ¿Por qué? Pero si tienes razón, tienes razón, se aprende no quiere mucho. más escuchar. Estamos podridos de tu historia hace 100 años, dice Pancho. Es que este chico va a tener 25 años. Estos chicos hoy no quieren saber nada. No todo, Arturo. No, que toditos están con No, que va a jugar Roque, no. si no va Roque, vamos a jugar de Cerro. Así, ¿no? En otro día, en otro momento, en otra hora. Hola. Hola, muy interesante, señor Arturo. ¿Escuchaste lo que Estoy me escuchando. dijo? Me dijo que está podrido que yo cuente la historia de hace 100 años. Y probablemente porque no es olimpista, entonces no quiere escuchar las glorias del Olimpia. Ahora haga. Iba acá, Gustavito, es simpático. Te veo otra vez, ¿cómo es? Picar payaso, Gustavito. Desgraciado y tereínio. Te veo picar payaso, madre. Desgraciado y tereínio. Debe me ande picar payaso, me ande hacia ahí, tío. Así es, Gustavito, simpático. Hola. Comandante, continúa con tu historia de la Gran 7. 33 años tengo y... Esperamos, ¿qué edad tenés vos? 33. Y ese que me dijo que está podrido que yo cuente historias, ¿está podrido, me dijo? Y lo que pasa es como dijo el que llamó anterior, o sea, es seguro cerrista, sin historia. Girasoles. Cesarito Rego quiere que cuente. Yo quisiera conocer la historia, señor. Es un buen día para aprender, dijo Víctor Cesarito. Bien, César. Sí, siempre presente. Hola. Un buen día para aprender. Hola. Pues den al César lo que es del César. Hola. Campeón de ahora lo que tenés que hablar de Hazard, de Cristiano, no de allá de los 80. No, de Cristiano, viste que quiere que hable. De la Por Champions eso de no ahora, es creo mercado. De la Champions quiere que hable, viste. Esos son los milenios. ¿Le importa un pito lo de Ramiro Blacú, Olimpia 79? Quiere decir que Denny vos ¿Qué acá culpa ya... tengo yo en No, es que vos quiere decir que ellos quieren otra cosa. Gustavito, ¿qué te pasa? ¿Quién está? Hola. Comandante, la audiencia se renueva, comandante. Pero escuchá lo que me dijo, que quiere que hable de la Champions, humilla, seguro. Comandante, la historia, mejor saber de historia. Gracias. Son buenas las historias, pero no siempre la historia de los... No, tranquilo. Hola. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo está? Bien. Un saludo a la casa. Sí. Comandante, me encanta escuchar tu historia. Tengo 34 años, pero hay un problema con tu historia. Nunca tiene fin. Eso es lo que pasa, paciente. Hoy tiene fin. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo está? De lujo está tu historia, comandante, pero vamos a hacer lo siguiente. Terminando por tu historia, comandante. Voy a terminar. No me vaya a poner nervioso. ¿Vos quién te reí, Luis? No, el oyente, cierto. Hola. Hola. Sí.
Che, comandante. Espera. ¿A quién le dijiste? Espera. Es un amargado. Vos me dijiste. O sea, yo con mis 50 años que estoy por cumplir, cada día aprendo más. Ahora vos me dijiste, che, comandante, ¿cómo me vas a decir, che? Disculpe, señor comandante, me hizo continuar, señor comandante. Bueno, muy bien, perfecto, ya está, ya pidió disculpas. Bueno, vamos a contar ya. Vamos a contar. Ramiro Blanco. Ramiro Blanco. Vení, pues vamos a aprender. Sí, Alfredo. Hola. Hola, vos sos la comandante antes, eres la baldea comandante. Ahí por ahí, ajá, y por ahí. ¿Qué te reí, Luis? No, absolutamente nada. Mira que yo me voy 13:15, le digo ya lo dice, van a quedarse con los compañeros. Tengo una consulta médica. ¿Qué es lo que me mira? ¿Que estoy enfermo? ¿Qué es lo que te pasa? No, ¿por qué, señor? ¿Quién está en línea, Gustavito? Se fueron todos. ¿Y cuál? Sí. Yo entiendo, ¿cuál es el problema? Tranquilo, DJ. Flor, ¿quién está en línea? Hola. No, ya está ya. Si quieren interrumpir, interrumpa. Escucha, Pancho. Sí. Y corto, y breve, conciso. ¿Cómo es la vida? Eran las 9:30 de la noche del día anterior. Viene a saludarle a los muchachos del Bolívar, el presidente del club. Saluda a todos los muchachos, dice buenas, recibe un directivo, o ahí, ¿cómo están? Bien. Mira. No está el su jugador. Que él compró el pase, su club. Le llama Ramiro Blanco. Primero tenés que saber quién es Ramiro Blanco. ¿En qué puesto figura? 5 de la historia boliviana. Dice, es considerado uno de los jugadores más representativos en la historia del fútbol boliviano, Bueno, dice la descripción. Después tenés que ver cómo tiene. Estamos hablando de los 5 primeros. El boliviano que está escuchando acá sabe que no miento. Ramiro Blanco. Hola. Sí, buenas tardes, don Arturo. Señora. Yo tengo 61 años y siempre te escucho y me interesan las historias. Y como dijo el otro oyente, no es porque seamos cerristas, no queremos escuchar. Yo te puedo decir también otros apodos de los jugadores: Nino Arrúa, Zanahoria Brita Román. No, ya sé, pero el tema es que a Nino Arrúa se le llamaba Nino Arrúa, no Saturnino Nino Arrúa, ¿se entendió? Sí, se le solía decir así, se conoce así. Pero también como Saturnino Nino Arrúa, veo. Claro. ¿O era directo Nino Arrúa? Nino Arrúa. Sí, o si directo. No, Bambino Jalazaguer también por Carlos. Sí, pero está bien, señora. Después le voy a explicar. La mujer te da todo menos la razón. Después le voy a explicar, señora. Después le voy a explicar, porque usted se puso muy nerviosita. Yo le voy a explicar. ¿Dónde nos quedamos? Vino el técnico, vino el presidente del club y le dice al técnico Ramiro Blanco, ¿dónde está el paraguayo? ¿Dónde está el paraguayo? Y está en el hotel, porque no creí conveniente que juegue este partido contra Olimpia, porque es paraguayo. ¿Para qué le voy a comprometer a Espínola a jugar este partido si es paraguayo contra un equipo paraguayo? Es comprometerlo, le voy a hacer, no lo pongo, le libero. Porque si las cosas no caminan, claro, contra Ramiro Blanco es jugador internacional, digo no, mejor que no enfrente a un equipo paraguayo, y menos en esta instancia. Bolívar estaba para ser campeones. Hola. Comandante. Sí. ¿Qué pasó con la chilindrina en el aeropuerto, comandante? No fue ni en el aeropuerto, fue en Canal 9, mi hijo. Hay cosas ni que a mí me sacan. Hola. Comandante. Aún no se te dice milanesa a competir porque no, es de Copetín, es de kiosco. Es de kiosco, no de Copetín. Antes, cuando la señora me llamó, estaban de moda los kioscos. Después un colega mío dijo que él estaba sentado acá, y él mintió. Hola. Hola, comandante, mala parte. Buenas, Andrés. Rodrigo Concha te saluda, oyente fiel. ¿Cómo andás, Rodrigo? Espectacular, tu historia, comandante, son espectaculares. La gente que no te quiere escuchar es la gente que no tiene historia. Un abrazo a la mesa. Gracias. ¿Y le pregunta al paraguayo?
Puede ocurrir, pero eso de Nicaniza, que no comprometerle a un... Hola. Arturo. Sí. Buenas tardes. Yo soy olimpista, Arturo, pero hace 15 años, yo tengo 37 años, y hace 15 años empecé a escucharte justamente por las historias que vos contabas, por ejemplo, el Nino Arrúa, por más que eran jugadores de otros clubes, pero justamente por eso empecé a escucharte, así que seguí con las historias, Arturo. Gracias, muy amable. Gracias, Juan Hidalgo, muchísimas gracias, Juan Hidalgo. Vas a contar, pero la misma historia, dice, no sé si es la misma. Óscar Tacuara Cardoso, es verdad, Óscar Tacuara Cardoso. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Yo tengo 37 años también y soy cerrista y me encanta la historia que contaba de Olimpia y de Cerro. Veo la regalo, Oreo y Muñoz Puente más. ¿Mae? Llevo regalos andé moño, vio. Espectacular, espectacular, espectacular. Me gusta, Vito, no vayan a bailar en acá. Hola. Comandante. Sí. Ya que hablaste con Julián, quiero hacer una consulta. ¿Vos sabés hacer el pasito a baile de Julián? No. Bueno, volvemos. ¿Dónde nos quedamos? En el hotel, la conversación entre el presidente le dijo, ¿por qué no está bien? Sí. Nos estamos desviando otra vez, sí. Presidente, vamos a llegar a la chilindrina. Presidente al final. Hola. Hola, comandante. Sí. Antes que nada, quiero enviar un saludo a mi señora, Malú Cuevas. Sí. Muy bien. Bueno, lo demás, siempre es fantástico tu historia, pero te estás asimilando a un actor porno. Te asimilás a un actor porno. Nunca termina. No nace. No. ¿De quién te reí, Luis? Hola. Hola. Sí. Comandante. Sí. De la historia, comandante, en el programa de Misterio, Piñato. Pepe Final. Ah. ¿Y dónde nos quedé, Víctor? Y en el hotel estábamos... Hola. Sí. Café. Sí. Café Mateco. ¿Y por acá, Café, andé? El mundo, un café y gusto de café. El lunes puse arepe. ¿Vale? Te vi el lunes a la noche. Y ponemos pea. Oye, sabe, el lunes puse arepe. Ella por el programa Lorena 10. Vaya, de la gente que dice... Tranquilo, Nacedu. Hola. Arturo, ¿cierto que vos eras compañero de Mirta Legrand en el preescolar? Sí, la señora la quiero muchísimo, la respeto muchísimo. ¿Hay en esta línea o no? Así yo no, así no. La señora Mirta Legrand. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo termina el cuento de la chilindrina? En cualquier momento, mira lo que envía Roberto Garcete, hablando de la historia, el árbol está justo donde estaba tu cabina en la transmisión del 76. Sí, señor. Así mismo, Roberto, en Resistencia. Mi madre y yo lo plantamos. Al entrar a Resistencia, ¿a quién le dije eso que la cabina estaba ahí? Al entrar a Resistencia, yo ya me iba a cachar la cabina, ya era mía esa. Así entraba, tenía 5 metros y yo estaba en la cabina de Roberto, detrás del arco. Al llegar a la partido Resistencia primera. Hola. Hola. Sí. Está muy linda la historia que estás contando. Y ojalá que alguna vez cuenten un poco también todos los amaños de Olimpia. Veras, ¿y qué yo tengo que ver con eso, Sedu? Hola. Arturo, ¿vas a terminar hoy la Termino. ¿Dónde nos quedamos, Víctor? En el hotel, aún. ¿A qué hora? Por ahí. Y cuando el presidente no lo encuentra... Hola. La noche ya. Hola. Comandante. Sí. Contar historia es la forma más poderosa para poner las ideas en el mundo de hoy. Robert McClure Brown, ¿se entendió? Se entendió. Yo me acuerdo, tenía 10 años. Bueno, Roberto Garcete tenía 10 años, dice. Muy bien. Hola. Hola, Arturo. Sí. Me pone con nervioso tu historia, todo no terminan nunca. Voy a terminar, mi hijo. Sobre la historia, como te comenté antes, contar, repetí 1 y 100 veces, porque así nomás tiene que ser. Abrazo, dice grande, muy amable. Gracias, Pablo. ¿Dónde nos quedamos, Víctor? Todavía estamos en el hotel, con el presidente. Vos sos un atrevido, Víctor. No me tenés que tratar así. Si soy viejo, comprendeme. O entendeme. ¿Dónde nos quedamos, Víctor? Hotel. Hay otro oyente. Hola. Arturo, yo tengo 28 años, así que no tiene nada que ver la edad. Y entre todas tus historias, la mejor de todas, y le desafío a cualquiera de 60, 70 años,
contra el Mbopí. Contra el vampiro. Historia. Contra el vampiro. Tu pelea contra el Mbopí. Vampiro, Sí. Contra el vampiro. vampiro. Chao, chao, con la historia contra el vampiro. Hola. Arturo. Señor. Quiero aportar algo, Arturo. Ayer estaba hablando con mi abuelo y me dijo que él asistió en este partido de que jugó que Miriam Bay con Luis Alberto Paraná. Sí. Dice que Miriam Bay entró solito y que estaba Luis Alberto Paraná por la izquierda y le pidió la pelota para meter el y no le pasó y el que Miriam Bay le arrestó Luis Alberto y dijo, vos están allá míos. Y que Mil le dijo, no le que traigo. Bueno, vamos a dejar ahí. Mi cariño a la familia. Hola. Buen día, comandante. Sí. Los puentes, rating, no entiende la gente. ¿Eh? Te digo. Hola. Hola, Rubén. Señor. La última vez que yo me fui a la cancha y te vi, estoy entrando, un señor me dijo, la Pepe Majeo, voy a justicia paraguaya. ¿Por qué, vio? Pareí, nunca tiene fin. ¿Qué me dijo Pancho Traducín? Justicia paraguaya, porque no tiene fin o Pareí. Después vamos a contar esta historia, los cuatro me mezclan todo. Hola. Hola. Señor. Arturo, Señor. es que uno quiere contar la historia porque somos viejos. Yo ya soy un viejo y quiero contar mi historia. ¿Sabe por qué? O viral, Gracias. Alex. Cuando hacemos viejos repetimos mucho. O viral. Hola. Arturo. Señor. Tenés que cambiarle, mi estimado, a tu compañero ahí. ¿Cómo que no van a conocer a Ramiro Blasco? Estos tipos no conocen nada, Arturo, será. Preguntarle por quién era Alberto Spencer. No, pero no, tiene la obligación de conocerlo. Él fue hasta cónsul ecuatoriano en Montevideo. Yo llegué a estar presente, no me fui con el... No voy a hablar de mí. Hola. Comando. Sí. La historia del vampiro, comando. Bueno, vamos a ir así. Ustedes degeneran y no se han degenerado, porque si degeneran son degenerados. Estamos hablando del partido Olimpia Bolívar en La Paz. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ya que está hablando de historia, nada, contamos la historia de Olimpia cuando se fugó de la B. Ah, la puta que son pesados. Vamos, Olimpia, carajo. Mirá Carlos Espínola, manda Héctor Rivero. Recagante. Acá está Carlos Espínola. Abajo a la izquierda dice. Gracias, Arturo. Carlos Espínola, que está con el mitad ahí. Es Carlos Espínola. Hola. Hola, comandante. Sí. Decirle a Angelito Ortiz que cuentes toda tu historia, que lee tu libro, comandante. Bueno, vamos a ir a... ¿Terminó? No sabe. ¿Cómo no iba a saber, Angelito? Si... En tu libro van a estar las historias también, Arturo. ¿Para qué? Yo aparte no quiero entrar. ¿Quién ya está en línea? Nos vamos, terminó. ¿Dónde nos quedamos, Vito? ¿Quiere cortar ya, verdad? No, ya vaya. Espera, Alfredo, ¿dónde nos quedamos? Permanecemos en el hotel. Sí. Oh, permanecimos. Sí. Hola. Hola, comandante. Señor. ¿Alguna vez? No nace. ¿Cómo degeneran las siestas? Bueno, viene y le terminó. Viene y le dice, otro día voy a terminar. No, ahora. Mira cómo le importa a Denis Caniza. Qué interesado que está Denis Caniza en la historia. Jiménez de... Yo quiero escuchar la chilindrina. Hola. Comandante, cierto creo que la chilindrina te vio en el aeropuerto y te dijo, hola, Jaimito. ¿Por qué eso, La pucha. ¿Yapu? ¿Serio? El Yabu se hubo. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Le puedo hacer un pedido a Gustavito? Sí. Cada vez que contar la historia, que pongan la música de la historia sin fin, por favor. Patentarlo eso. No entendí. Sin fin. Bueno, dirigimos el programa. Hola. Arturo. Emilio. El programa no anda hermana, anda primas amo. Y ocurre que ya termino con esto. Hola, no le entendí lo que dijo. Hola. Cuando estaba Alfredo Mendoza, nomás contaste esa historia, Arturo. ¿Y ahora? Mira, ¿Qué
Qué difícil son. Lectura comprensiva, como es. Así mismo. César Ramírez. Y César Ramírez, ¿cómo no voy a saber que es César Ramírez, el tigre? Lectura comprensiva. Pancho. Sí. Y le dice, ¿dónde está el jugador? Lectura comprensiva, Arturo. Así mismo, el Carlos Petequín. Yo no lo puse porque es paraguayo, no lo quiero comprometer al chico. Hola. Sí. ¿Cómo andamos, comandante? Bien. Qué bueno, comandante, esa gente que no conoce la historia, porque no son oyentes fieles. Por eso nomás, comandante, pero puedes repetirle para que puedan hacer habitual el programa. Muchísimas gracias. Gracias por tu fidelidad. Va y le busca el aliante partido. Yo lo quiero tener acá mañana al chico, como una orden. Hola. Hola, Arturo. Sí. Te escucho. El Salto Guairá te llamo. Sí, señor. Veo la caramelo, Arturo. Oré y tire cuenta más. Caramelo, sí. Va, veo. Y que vos No, y que el resto es la cáscara. No, No, vos sos Va, lo importante. ese Lo importante vos. claro. Yendo conmigo, me está diciendo que linda que estás. A mí me decís eso. Vos sabés que está metido vos. En tu mente, Gustavito, hay mucha moncha. Contigo, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Navegadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Hola. Hola, comandante. Sí. Metele nomás la historia, comandante. El que no sabe su historia está condenado a morir en la ignorancia. Como dicen los brasileños, quien no faz, toma. El que no hace, le hacen. Sí. Eduardo del Mas. Claro. Te digo, brillante, como te gusta decir a vos, brillante. Eran otros tiempos, Eduardo. Eran otros tiempos. Me da risa. Me da risa. Eduardo del Mas, eran otros tiempos. Hola. Arturo, y por el Congreso, mociono el cierre de llamada. Vamos a hablar de fútbol ya. ¿Qué dijo? Mociono el cierre de llamada. Y tiene razón, tiene razón. Hola. Hola, comandante. Tiene razón, sí. Comandante, Te escucho. yo otra vez, yo soy oyente fiel tuyo hace mucho tiempo. Por eso que ya conozco toda la historia que contaste. Pero hay gente que no sabe. 100 años, no soy olimpista, no soy cerrista, y yo siempre espero que hablen de puntero realmente como se merece. No lo hacen tanto. Por eso nomás te digo, estamos cansados de la historia que repetí y repetí. Y te repito. No vaya a maltratarme de esa manera. Me estás puteando demasiado. Ya se dudo. Hola. Comandante, están todos estresados parece. Ponen algo de bichota para... No, esa que me van a romper, no. Hola. Hola, Arturito. Sí. Discúlpame que sea un poco exagerado con usted, señor. La audiencia tiene que saber que está hablando con una leyenda viviente del deporte, de Paraguay, ¿verdad? Sí. Y mira, tenemos la gracia de Dios, la dicha de escucharte, Arturito. Te digo con todo cariño y con todo respeto, ¿verdad? Sí. Y la gente de mala onda no tiene que decirte las cosas. Mira, son un genio, Arturo. Te juro que son un genio. Mira, son una persona maravillosa. Tenés historia. Eres muy ángulo, Arturo, de cada todos los días. Son una buena onda dentro de tu argelería. Disculpame mi sinceridad. Son un tipo de buena onda espectacular, Arturito. Muchísimas espectacular. Gracias. No cambies, no Gracias, cambies. señor. Dentro de mi argelería, digo. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. Por eso, a mí cuando me preguntan, Denis, si yo puedo bailar la bamba, yo siempre le digo que el tema de la bamba es Chini López, el que más en español se casó con una paraguaya. Entonces me preguntan a mí, ¿vos podés bailar la bamba? Y yo le digo, yo no puedo bailar la bamba, porque para bailar la bamba se necesita un poco de gracia. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. ¿Entendiste, Denis? Sí, señor. Te agradezco mucho. Hola. Corto. Bueno, vamos a terminar ya muy largo, diría Angelito. Hola. Arturo, un Señor. saludo a la mesa y una consulta. ¿Es terminada la historia? ¿Será? Voy a terminar si me dejan terminar. Porque ustedes llaman.
¿Vos entendés, Pancho? Sí. Hola. Arturo. Señor. Vamos a cortar nomás con esto y contar la historia. Tenés razón. Bueno. Pará, Gustavito. Pará. Hola. Bueno, terminó. Opa, no vaya a meter más llamadas, agradeciendo a todos. Entonces viene y le dice, ¿dónde nos quedamos, Víctor? Y ya De madrugada, preguntó por el jugador, ¿dónde está el paraguayo? ¿A qué hora era, Víctor? Y ya creo que estamos por empezar el partido. Sí. Para mí que estamos llegando ya al horario. Sí, no. Vos sos un atrevido, Víctor. Vos que tu mente en dónde es lo que está, Víctor. ¿Qué? Faltaban 5 minutos No, para ya. el Qué atrevido ese. ¿Qué? ¿Quién está en línea, Gustavito? Bueno, terminó. Hola. 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 Hoy es Yom Kippur, día del perdón, Carlos. Es día de perdón. Ya pasó Año Nuevo Judío. Es día del perdón. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias. Gracias, Carlos. Hola. La niña. Arturo. Va, Hola. Comandante, sí. Contanos un poco cuando te fuiste en el cumpleaños de Gustavito y te quiso dar whisky con hielo. ¡Qué boludo! No, el whisky helado lo que era, no era whisky con hielo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola. No, voy a contar, ya, disculpame, voy a contar la historia y termino. Tienes razón, es muy largo ya. Esto es una atrevida, digo que el partido ya comenzó. El Vito Villar digo que el partido ya comenzó. Es un atrevido. Hola. Oirá la leca. Bueno, tranquilo. La noche y al otro día, al mediodía, va a dar una vuelta, va el equipo a la cancha y ya le encuentra a Carlos Espínola. Ya le hizo caso a Ramiro Blacú, le trajo. Va al estadio, busquen por la Confederación, Vito, que es lo que entró en el segundo tiempo. Olimpia. Hola. Hola, Arturo. Sí. Acá mi jefe quiere romper el pacto y nos estamos peleando. ¿Por qué? Y quiere romper el pacto. Me cambiame, dijo, y no, yo quiero... Dame a tu jefe. Dame a tu jefe. No podemos romper el pacto. No, dale a tu jefe. El pacto que romper. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Hola. Hola. Sí. Comandante. Sí. Contá por tu historia, comandante, por favor. ¿Qué? Buscar el equipo. Sí, entró en el segundo tiempo. Claro, entonces, ¿qué pasa, Pancho, Jorge, Denis, Víctor, compañero? El partido, yo no me acuerdo si Olimpia hizo... Sí, Olimpia aguantaba el resultado. 1-0, 1-0, 1-1. Y estaba 1-1. El gol vino a los 39, ¿verdad? Más antes, ¿cuánto? Sí, 79 partido, 34 del segundo. Perdón, me tiempo. equivoqué por 5, pido disculpas, fue en el 79. Año 79. Si no tengo yo acá el 34. La ficha del claro. Y hola. Hola, Arturo. Sí. Una consulta. Pancho, ¿qué historia va a contar a su edad? Esperana. Sigue. ¿Qué te toman con vos? No le dé bola. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Hay tiempo de escuchar antes de contar la música de Villota? No, termina, gracias a la audiencia. Y le llama Ramiro Blacú, 1-1 partido. Si Olimpia mantenía esa igualdad, a la postre y al final, iba a ser campeón invicto de la Copa Libertadores de América. Porque era otro formato, Víctor, no era este formato de ahora. Compañeros Denis, Pancho, Jorge. Entra Espínola, Carlos Espínola. Y vos podés creer que Olimpia mantenía el empate. Y sobre los 34 hay un saque de costado, si vos podés ver la jugada. Y ahí viene la pelota corta, un centro, y ahí Carlos Espínola le hace gol al Almeida al ángulo. El paraguayo que no iba a jugar. Si no se iba esa noche a preguntar, Ramiro Blacud no lo iba a incluir a Carlos Espínola. Digo, ¿cómo es la vida, no? El que no iba a jugar, juega, y es el que tumba el invicto de Olimpia, un paraguayo. Que no lo iba a poner porque es paraguayo. Por orden del presidente del club, Ramiro Blacú, lo puso, y Olimpia perdió su invicto en La Paz. Porque jugó alguien que no iba a jugar, y ahí termina la historia,
porque es paraguayo, y Ovilal Aleca, el presidente del club, le exigió que lo traiga otra vez a la concentración, que para eso compró el pase. Lo tuvo en el banco Ramiro Blacú. Y seguramente para darle el gusto al presidente, que le pudo haber dicho, ¿por qué lo llevaste y no lo pusiste? Bueno, entrá, le digo a Espínola. Y el que le hace el gol al Almeida y Olimpia pierde su invicto fue un paraguayo, Carlos Espínola, por una imposición del presidente del club, por encima de la decisión de Ramiro Blacú, que un día antes no lo consideraba. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómoda a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinanos excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores alquiler de maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la Kecomanía? Ese deseo de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, tribueras y carpa. Y con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, y ahora hablamos de Olimpia, hablamos con Camacho, que pidió disculpas a Miranda, ¿verdad? Víctor Miranda. Incluso le invitó a almorzar, le va a regalar una camiseta. Ese caso de Camacho, hablamos con Zárate, el volante. Sí. Hablamos con el mismo Miranda. Exactamente, que fue uno de los destacados. De Muñoz, que volvió después de 6 meses y fue figura ayer en los penales. Tapó 2, convirtió el suyo y clasificó Cerro Porteño ante General Caballero de Mallorquín. Y durante el juego bien Fariña. Buen partido de Fariña. En un momento con un susto en el penal. Sí, en el segundo que ataja. Cae sobre el codo, prácticamente codo izquierdo, y parecía que no iba a continuar. Pero perdón, Vito, el de la Olimpia que está lastimado, ¿quién es que dijiste? Es Saúl Salcedo, salió en el primer tiempo temprano. Al médico de la Olimpia si puede ser, al médico de la Olimpia y si puede ser médico de Cerro también. A lo mejor le revisó a Muñoz, entonces los compañeros sí pueden llamarle a los médicos. Hoy salen en la cancha 11 contra Super. Cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatos para alcohol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super Carretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Gerard, uno antes y otro después y chau resaca. Equipate para el verano con Electrovan, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores. Con las mejores cuotas, pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavic, ungüento, alivia y mejoras, un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora, encontrá Mentavic, ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a inforbasanri.com.py. Sanri S.A. No, para hablar con los médicos, qué bien. Estaba emocionado cuando Tigo por la entrevista a Muñoz. Sí. Porque en el medio pasó todo este tiempo, Cerro hasta trajo un nuevo arquero. Que está rindiendo, que encima está rindiendo, sí. Y aparece Muñoz y el alto. Justo se da lo de los penales, un buen partido. Ahora se viene la pelea, no sé si de igual a igual, pero va a pelear el puesto con Jan. Pero hay algo acá, Denis Caniza, Vito, Pancho o Jorge. Si Cerro no tiene el dinerillo, como diría Menchi de Jan, se queda en la portería Muñoz. Sí.
Cerro no puede ir más allá lo que puede. Claro. Van a decir, le van a transferir en el casa a Duarte, para ir, mejor hay otro compromiso. ¿Y si cuesta cuánto? 2.400.000. ¿Cuánto cuesta el pase de Jan? Y por encima de los 2 millones, sí. Entonces es muy difícil, pueda tener, aunque tenga 25 años, chico, porque después para transferirlo, los arqueros no tienen alta cotización. Esa es la realidad. Para el mercado brasileño no hay problema. El mercado, la comparación es como estamos nosotros acá, el mercado paraguayo. Claro. Sí. Nuestro mercado nos favorece en esto, de traer. Porque vale, pero vale para otro mercado. ¿Verdad, Denis? Excelente, ¿no? Y el arquero Muñoz es muy bueno. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Yo creo que hay lugar para uno de los dos en Cerro 2022. Si hacen el esfuerzo, se va a quedar Jan y no Muñoz. Si no se puede Jan, creo que Muñoz pero se con queda. Muñoz puede negociarse de otra manera. Con Jan tiene que comprar el pase. Sí. Y Muñoz tiene su pase. Muñoz libre, sí. Libre, entonces negocian con Muñoz. Sí. Y Muñoz es muy buen arquero. Sí. A él se lastimó. Por eso perdió la titularidad. Y ahí era urgente traerlo a uno ya hecho y lo trajeron a Jan. Por eso vino Jan. Si no se lastimaba Muñoz, Víctor, ya no estaba acá. No iba a estar. Porque iba a continuar normal como estaba Pancho, Muñoz titular, Martínez suplente. Sí. A lo que voy pensando nomás un poquito. A ver, Popi es un grandísimo arquero, pero ¿cuánto le queda un poquito más de carrera? Y mirando el otro lado, tenés un jugador que es caro, pero que todavía tenés muchos años, pero a la hora de venderlo de vuelta, ponerlo de vuelta en el mercado, ¿qué beneficio podría sacar Cerro también de No, Cerro transferir un arquero cuesta. Por eso. Me acuerdo que en Libertad Aldo Bobadilla fue transferido en 1.200.000, no jugó la semifinal con Libertad, porque quiso aprovechar la transferencia, y Bobadilla, que andaba muy bien, fue transferido en $1.200.000. Esa fue la transferencia de Bobadilla. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, te vimos muy emocionado y te digo la verdad, feliz de volver a verte, Rodrigo. Muchísimas gracias. Sí, obviamente un poco de emoción porque, bueno, muchas cosas, viste, pasan en estos 5 meses y medio, se hizo muy largo y bueno, por suerte poder jugar y de la manera que se dio fue todo muy lindo. Claro, yo cuando digo eso digo la trayectoria, el prestigio que ganó Rodrigo Muñoz. Y uno dice, ¿cuándo lo volveremos a ver? Y Víctor decía, ya jugó en la reserva, decía Víctor, nuestro compañero, y apareces en primera. Y detrás de un jugador hay una historia, la familia, la lesión, el cómo vuelvo, para cuando vuelvo, las cosas domésticas comentadas en la propia casa, Rodrigo. Sí, obvio, muchas cosas que mucha gente no sabe, que pasan en estos meses. La cabeza de uno que te trabaja, pero bueno, siempre estuve enfocado, fueron las primeras 48 horas fueron duras, después siempre estuve enfocado en tratar de pasarlo lo mejor posible, de ponerme bien y bueno, de estar lo más rápido posible pronto y a la orden del cuerpo técnico, ¿no? Y así fue me lo puse como meta porque el apoyo de la familia fue fundamental y de los amigos también. ¿En qué diferencia hay aquello de cuando jugué en primera por primera vez y estoy volviendo ahora? ¿Hay cosas que te vienen a la memoria o no, Rodrigo, de tu vuelta al fútbol con los años iniciados? Sí, vos sabés que se me vinieron muchas cosas a la cabeza, como aquellos momentos cuando recién debuté, pero ahora fue distinto, yo que sé, nunca me había tocado pasar por una lesión así tan larga, más que 15, una contractura. Bueno, una vez tuve una fractura en Libertad, en dedo, fue un mes nomás. Y bueno, son 5 meses que se te hacen eternos, ¿viste? Pero bueno, fue meterle mucha cabeza, tratar de ser lo más profesional posible para, bueno, cuando te toca volver, tratar de estar bien, ¿no? ¿Vos sabías que volvía bien? Perdón por la pregunta. ¿O queda algún temor de algo que pueda acontecer como consecuencia de la lesión? ¿O ayer en uno de los penales? ¿Algo pasa ahí? No, en el penal fue cuando me tiro y me paso, la pelota me queda abajo, tengo que arrollar el brazo, cuando caigo mi propio codo me pincha en la costilla y me quedo como sin aire, pero no fue nada más que un golpe. No, y vos sabés que miedo en la rodilla no tengo, ahora no tengo. Cuando me dieron el alta a los 4 meses, que recién me soltaban con el grupo, yo ya venía haciendo muchas cosas, pero no me metía ni en un reducido, ni en el fútbol. Como que algunas veces cuando iba al choque me frenaba, lo dejaba pasar, me tenía un poco de miedo, pero se me fue pasando con los días. ¿Y ahora cómo estás vos con esta vuelta? Yo no digo que se recupera la alegría porque tenés el apoyo de la familia, pero hay cosas en lo personal y en lo profesional
que habrás dicho, por fin llegó la hora, aquí estoy de vuelta. Sí, por supuesto. Estoy contento, feliz por cómo se dio todo ayer. Un rival durísimo. Y bueno, nada, ahora seguir preparándome y cuando me precisen estaré a la orden. Yo creo que ayer demostré que todavía estoy vigente, así que bueno, seguir entrenando como lo vengo haciendo todos los días y bueno, esperar mi oportunidad otra vez. Rodrigo, y terminaste siendo decisivo, como decías, el tema de demostrar la vigencia, ayer con los 2 penales, durante el partido también tuviste apariciones interesantes y hasta te animaste a patear, cosa que lo solés hacer en tanda de penales y convertiste. No, sí suelo hacer, tengo 24 penales convertidos en mi carrera ya en primera división, la mayoría fueron pateados cuando estaba en Uruguay, y acá en Libertad pateé 3 también y los convertí. No se me ha dado que me hubieran dejado los técnicos, a veces no te dejan, o a veces pasan más por de repente ir y agarrar el penal, pero muchas veces uno tiene, y más estando en un equipo competitivo como el Cerro Porteño, siempre tiene jugadores importantes, el 9 siempre tiene que tener la confianza y patear los penales. Yo soy un convencido de que si hay una tanda de penal y se te da la oportunidad, el arquero tiene que patear, pero si hay un 9 que tenga la confianza de él de patear y hacer el gol. Sí, por eso te decía, cosa que habitualmente haces en tanda de penales, rápidamente recordando con Libertad, me acuerdo, hasta Copa Libertadores, cuartos de final ante Universidad de Chile, agarraste la pelota y convertiste aquel día. Sí, aquel día también convertí, por suerte se dio el gol ahí. Rodrigo, bueno, felicitarte por esta vuelta, por lo que fue ayer el partido también, porque se te vio realmente entero, comprometido, metido en lo que es el partido. Y hablar un poquito del arco de Cerro Porteño, porque hay buena competencia, porque uno no puede bajar los brazos, llega a fin de año y está la pregunta ahí, ¿quién va a ser el dueño del arco de Cerro Porteño? ¿También te pasa eso un poco dentro de la cabeza o vas día a día, paso a paso? No, en mi cabeza está que quiero jugar. Yo soy un jugador profesional y tengo que competir por el arco. Nunca se me pasó por la cabeza tirar la toalla ni decir ya estoy. Ni me inquieta el tema de mi edad tampoco. Para mí, siempre lo dije, es un carnet y uno tiene que demostrar día a día en los entrenamientos y estar preparado. Después lo otro vendrá solo. Si me toca o no me toca, ya hoy en día obviamente ya no depende de mí, sino de demostrar en los entrenamientos que todavía estoy bien. Rodrigo, y hablando del futuro, atendiendo que tu contrato finaliza con Cerro a fin de año, ¿se empezó a hablar preliminarmente para el 2022 con la gente de Cerro? No, todavía no he conversado nada, no tengo idea qué tienen en mente ellos. A mí me gustaría seguir, pero bueno, hay muchas cosas que se tienen que dar, eso después vendrá solo, veremos a ver qué pasa en diciembre. O sea, dependerá mucho de lo que suceda a partir de ahora, como para ver de ambas partes, seguramente de Cerro la intención de que vos sigas y vos continuar. Sí, va a depender también de lo que quiera el técnico, si es que sigue Chiqui, creo que tengo entendido que él en diciembre también termina su contrato, si él continúa, si él quiere que yo siga, si los dirigentes quieren, pasar todo un poco por eso, pero hoy en día la verdad no me preocupo en eso, sino en tratar de seguir poniéndome mejor y ir agarrando minutos de a poco. Y el campeonato también que está en una etapa, me parece, o llega a una fecha que es decisiva, Rodrigo, con relación a Guaraní, lo que va o lo que puede ser ese partido para Cerro Porteño. ¿Se puede hablar de que es el partido más importante, al menos en los últimos 3 o 4 meses, porque va a marcar un punto de inflexión jugando contra Guaraní? No sé si el partido más importante en 3 o 4 meses, sí es un partido muy importante y muy decisivo por cómo está la tabla. Yo creo que dejar puntos después del campeonato se haría más cuesta arriba, ya no dependeríamos de nosotros. Al ganar achicaríamos un lindo margen y ya estaríamos ahí. Así que bueno, va a ser un partido, yo creo que muy lindo de ver, son dos equipos que salen a ser protagonistas y bueno, y que gane el mejor, y como decía hoy cuando hablé con tu colega, que ojalá que el mejor sea Cerro y que nos quedemos con los 3 puntos de casa. Rodrigo, te envió un mensaje especial por allí en privado, ¿no, Churín? Porque en el muro de Cerro dejó el mensaje: viejo es el viento y todavía sopla, y te robó allí, @Popi Muñoz en Instagram. Sí, lo vi, un crack, Diego, un crack. La verdad se extraña porque bueno, más allá de como jugador, como excelente persona, nos hicimos muy amigos y siempre estamos en contacto. Y varios de tus compañeros también postearon, sacaron la foto allí y subían en su historia del Instagram. Eso demuestra allí, por supuesto, lo que son ustedes como equipo y como grupo propiamente, y la amistad, Rodrigo. Sí, por supuesto, porque
antes de ser jugador nosotros somos personas y lo primero hay que ser buena persona, después lo otro puede ser buen futbolista, malo, pero eso ya es parte del fútbol y bueno, primero hay que ser un agradecido y ser buena persona, después lo demás viene eso. Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho por este contacto, un gusto poder conversar contigo. No, por favor, un saludo grande y bueno, como siempre las horas. Muchas gracias. Rodrigo Muñoz, arquero de Cerro Porteño. Todavía sobre el futuro nada, no hay conversaciones preliminares, decía que depende mucho de qué idea tiene Cerro y mucho va a tener que ver con la continuidad o no de Francisco Arce, que coincidentemente termina en diciembre también su contrato. Con CNT 4.850 millones en premios, 3.700 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso salen sí o sí, 100 millones y una Subaru WXR, 0 kilómetros, animate a soñar, pedí CNT Che por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Pugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Acedo y Fútbol Álamos, porque así es vino, es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Podés financiar tu piscina con una mínima entrega y hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas planas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Tenemos el repaso, vamos con Luis 1-1 como siempre, vamos con el repaso de lo que es la fecha número 9, la del fin de semana en el campeonato Clausura. Mañana arranca esta jornada con el duelo entre River y Libertad, se juega en los Jardines del Quelito a partir de las 20:15. Salud Protegida, un servicio médico integral que ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos de estira que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel Mike Feel. El siguiente partido de la fecha número 9 se dará el sábado y hablamos de Escolta ante el puntero. Cerro Porteño recibiendo a Guaraní. Esto acontecerá el sábado a partir de las 20:15 en la Olla Azulgrana. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-mediinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. El domingo el partido de primer turno es Sol de América recibiendo al 12 de octubre. Jugarán a partir de las 18 en el estadio Luis Alfonso Yanni de Villa Elisa. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarame 751 Casi Copicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrar en IO y sin salir de tu casa ingresa a io.com.py. TV Smart Lettering de 2 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes, io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. El domingo a partir de las 20:15 en Villarrica, Guaireña estará jugando ante el Sportivo Luqueño. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Marisca López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinda hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores. Un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguimos en redes, @Sanicer y @Claucol. Y el último partido de la primera rueda del Clausura será el día lunes entre Olimpia y Nacional. Juegan a partir de las 20 en Paraú.
En Super Espuma sabemos que un gran sombrero es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar al Berrojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vamos con el repaso de la Copa Paraguay. En la fecha igualmente tendremos partidos de la Copa Paraguay, un total de 2 juegos. A las 17, Guaireña ante Oriental. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 Opila, cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó el famoso turno natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, renta más, no remite más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicado al 634-544 rentamac.com.py. Decimos a las 17 Guaireña Oriental, luego 3 de febrero, 12 de octubre en Ciudad del Este estos partidos. En el Antonio Aranda, hoy el juego 3 de febrero, 12 de octubre de Itagua será a las 19:30. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdos de calidad internacional en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Así el repaso de la semana de la Copa Paraguay. Ayer el triunfo de Olimpia 3-2 ante el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. El triunfo por goleada 8-4 de Resistencia ante el Colón de Ñembuy, lo que significó igualmente la victoria de Cerro Porteño en tanda de penales ayer ante el conjunto de Mallorquín. No hay asado sin chorizo hecho, tienda poco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifara y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancopi y la FD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa de 6,90% seguro gratis por un año. Contacta con Bancopi en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancopi, un banco con raíces. La Agrícola Sala de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pushupe Quitadol. Efectivamente el partido del fin de semana es el juego Cerro Porteño Guaraní, sí. Juego destacado para el sábado. Se espera mucho de lo que va a ser ese partido, por la actualidad de ambos. Y los dos con buenas defensivas hasta aquí, que trabajo en lo que tiene que ver por lo menos con la defensiva, a diferencia de Guaraní, que sí, en ofensiva viene con goles. La importancia, Denis, de armar un equipo de atrás para adelante, en el caso de Guaraní, por ejemplo. Porque es cierto, en el torneo pasado habían convertido muchos goles y fue el primer equipo en bajarse de la pelea, el primer grande en bajarse de la pelea. Jubero corrigió en la enlazada defensiva, encontró una dupla y esto me parece que le dio solidez porque Guaraní marca muchos goles, pero también defiende bien. Sí, creo que Cerro Porteño el que tiene que alzar el rendimiento para que pueda estar a la altura de Guaraní. Guaraní, el equipo en la parte defensiva colaboran todos, no solamente los centrales, los volantes de marca, sino que ya ves que los delanteros mismos empiezan a correr, a recuperar pelota, como el caso de Ferfer. Entonces Cerro Porteño tiene que estar a la altura de ese juego, tiene que ser un equipo muy disciplinado, muy intenso a la hora de marcar, y después a la hora de ir al ataque sabemos el potencial que tiene Cerro Porteño. Entonces, si como se dice, se pone las pilas Cerro, puede ser un gran partido y le puede, ¿por qué no ganar a Guaraní? Partido clave, digo, porque a ver, si gana Guaraní, obviamente ya sabemos que se va a ir empezando a distanciar, pero el partido es más importante para Cerro. Sí, totalmente. Porque Cerro, si pierde, ya no va a depender de sí mismo. Ya va a empezar a... Si no gana incluso, porque claro, mantendría 5 de diferencia. Si no Guaraní. Sí, por eso el empate... Por eso que sigan siendo dos Guaraní. partidos de ventaja y la situación propia que Cerro ya enfrentó a... Ahora, si Cerro gana,
va a seguir dependiendo de sí mismo, va a tener Sí. la revancha contra Guaraní en la siguiente rueda, en la última fecha. Y aparte la motivación se eleva y Guaraní va a empezar a tener algunas dudas porque todavía no vimos a Guaraní reaccionar después de una derrota, porque hasta aquí está invicto. Sí. Guaraní todavía no perdió, por eso cambiaría el panorama ya para empezar la segunda rueda. Un empate, Denis, para Guaraní. Es un buen Vos sos resultado. Cubero y si fuera Cubero. Buen resultado, pero no creo que cambie el sistema de juego Jubero, porque ha jugado de la misma manera siempre, presionando, corriendo, jugando, atacando a cualquier rival. Entonces, por eso digo, para el espectador va a ser hermoso ver un espectáculo de esta manera entre Guaraní y Cerro Porteño, y si mantiene Guaraní el ritmo, la intensidad, tiene posibilidades, pero Cerro Porteño es un equipo que tiene muy buenas individualidades. Muchas veces cuando vemos esta clase de partidos decimos que el equipo al cual le conviene el empate puede llegar a meter un tercer volante central para refugiarse, pero este me parece no es el caso, no encaja mucho con lo que Guaraní viene haciendo, esa posibilidad de refugiarse más. Salir de su versión es mega difícil, Sí, por es eso. difícil Guaraní. O sea, le quitaría, no sé, dinámica al equipo, le quitaría poder ofensivo, no veo defendiéndose un poco más a Guaraní. No creo que haga eso, porque perdería la esencia del equipo, que es la intensidad, el juego, el ir al ataque, porque fíjate vos que Guaraní hace muchos goles, entonces es lo que más tiene hoy en día Guaraní, ¿verdad? Su ataque, y metiendo volantes de marca creo que ya estaría de antemano perdiendo el partido. Ante un equipo, como te digo, si alza el rendimiento es peligroso, en el caso de Cerro Porteño. Si alzan y empiezan a funcionar algunos jugadores importantes de Cerro, es peligroso para Guaraní. Y cuestiones, digo también, este plantel de Guaraní fue el mismo, casi el mismo del torneo pasado. Se le fueron 2 o 3 jugadores, vinieron 2 o 3 jugadores, pero cómo ha cambiado totalmente la mentalidad, el ambiente. Y vos que estuviste ahí, Denis, y mucho tiempo en el vestuario, la importancia de creer en la idea del entrenador, sin obviamente demeritar con Gustavo Costa, grandísimo entrenador, pero como que había como una especie de situación desgastante. ¿Por dónde pasa el cambio de mentalidad? De decir, Guaraní es otra versión mentalmente, anímicamente, lo que fue el campeonato anterior, porque hay un cambio de 180 grados, o sea, y es notorio. Pasa mucho por el entrenador, Pancho. Yo creo que yo te definiría como un plantel corto, de poco presupuesto, pero te juega como un equipo grande, como un equipo europeo, así con la intensidad de River de Argentina, por ejemplo. Yo le veo a Guaraní, porque fíjate vos que los jugadores que están ahora, Rodi estaba en otro club, que no estuvo no brilló en otro club. Sí. Piru no brilló en otro club, perdón. El chico de Cerro Porteño brilla ahora en Guaraní, pero en Josué. O sea, darle guía nuevamente futbolística, o sea, que crean cada uno en sí mismo y mostrar la mejor versión de cada uno de sus jugadores. Totalmente, y Cáceres mismo repuntó su rendimiento de lo que era Cáceres en Cerro Porteño. El propio Roberto Fernández, que el año pasado en el torneo anterior fue criticado. Evolucionó bastante en este tiempo Roberto Fernández, porque siempre tenía esa cuota de que es un jugador que tiene cosas interesantes, pero se lo notaba hasta inseguro. Yo no sé si pasa por el técnico y también la dupla de zagueros, porque el defensor probablemente cuando tiene uno de experiencia siendo joven le resulta más cómodo jugar, porque en este torneo está diferente, Roberto. Hoy hablamos de un jugador importante para la estructura defensiva, cuando en el apertura era nada más alguien de recambio y que las veces que entraba encima las cosas no le salían. Sí, totalmente. Por eso te decía que tiene que ver mucho el entrenador ahí, que le da mucha confianza al jugador. Y también con respecto a Roberto, está jugando con Cáceres, que es un jugador de experiencia, que le da mucha tranquilidad al compañero. Entonces es una conjunción de cosas que hace que Guaraní sea un equipo protagonista, que da gusto verlo jugar, y ojalá que siga de esa manera, porque la irregularidad es el pan de cada día en nuestro fútbol, y Guaraní lo está sosteniendo hasta hoy. Vos que fuiste central, Denis, cuando tenés un compañero joven, en el caso de Guaraní, no experimentado como Cáceres, y un compañero que está empezando, si bien es cierto ya tiene temporadas, pero todavía no se ha asentado completamente en primera,
que es lo importante allí. La complementación, darle herramientas a él para que... Depende mucho también del experimentado en tener esa paternidad, por así decirlo, de ir mostrándole cosas, decirle salí ahora, quédate, hace esto, te vas como marcándole. ¿Se potencian los dos o sale solamente del experimentado lo que él puede llegar a ser el... El experimentado juega un papel muy importante en estos casos. Tiene que asistir constantemente, hablarle constantemente, enseñarle constantemente y hacerle sentir cómodo al joven, para que partido tras partido vaya mejorando el chico y que se convierta en un gran defensor, en este caso el chico de Guaraní. Sabes que también noto que se está potenciando, aparte de defender, que es la tarea prioritaria, el tema del primer pase en salida, porque tiene buena zurda Roberto Fernández, sí. Y a veces la confianza como que le hacía fallar o hacer el pase seguro, pero ahora él incluso cambio de frente, salida más limpia para los que buscan atacar, hasta eso me parece que va, no sé si perfeccionando, pero mejorando con respecto a lo que era anteriormente Roberto, y hoy estamos viendo su mejor versión definitivamente. Sí, Víctor, yo creo que el equipo completo tiene mucha confianza, eso ayuda mucho al jugador para que pueda cada partido demostrar cosas diferentes, y qué bueno por él porque se le ve que es un jugador de clase A que puede mejorar muchísimo más, y por qué no en un futuro tenerlo en la selección, ¿verdad? Que va a ser una solución importante para nuestra selección, así es que ojalá que siga creciendo el chico y el equipo de Guaraní mismo que siga sosteniendo ese nivel que tiene para bien del espectáculo. Sí, ahora hablando de Cerro, está para volver Jam a la portería, la vez pasada no estuvo por la suspensión, reemplaza a Miguel Martínez, y Boselli ya está a disposición, creo yo que Boselli recupera el puesto por Robert Morales, lo mismo Federico Carrizo, que al estar es muy probable que sea titular, en ese caso saldría Alan Rodríguez, así como están las cosas del cuadro base. Y la duda es Patiño, porque es el otro una día terminó defensiva, lesionado. es una bajada importante por la situación propia de cómo está Cerro Luis, y después seguimos hablando de lo que puede ser ese juego del fin de semana. Se parte de la generación que le eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Ciudad, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.pe. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sopellala Casi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique en Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecea, con garantía de calidad y uno de todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país o realizar tus compras en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Dimora, los socios de las cooperativas universitarias, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dímonos une Unita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. El fin de semana se juega la final del Nacional B, pero una noticia importante, dio a conocer la UFI que será con público en virtud del decreto presidencial, dice aquí en comunicado de la Unión de Fútbol del Interior, el 20% de la capacidad de la cancha o del estadio, en este caso del 12 de octubre, el fin de semana. Aficionados tanto de Itapuense como también de Carapeguá podrán estar presentes en la final del Nacional B, que en este caso daba medio cupo para lo que se vendrá. Estarán jugando contra el segundo de la categoría B, donde momentáneamente es Colegiales, el líder en esa categoría. Y después viene otro equipo como Temetari, Martín Ledema, el propio Martín Ledema, Cristóbal Colón también, quien será el segundo. Pero una expectativa grande de cara a esta final del torneo organizado por la UFI, el Nacional B, y el detalle que será con acceso al público. Hay un requerimiento allí, el tema de las vacunas,
tener todo el código QR, un registro mediante que ya también hace oficial la OFI en sus redes sociales. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación ante urgencias. Además del servicio de telemedicina, comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmayflores. En Tupí, por nuestro mes de aniversario, vuelve la Maratón Jam. Hasta el domingo vas a encontrar televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo, reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito, con 80.000 guaraníes si pagás con otro medio de pago. Para más información, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mirando lo que se viene, Víctor, aún no hay claridad acerca de quién puede ser el reemplazante de Patiño en caso de no llegar, ¿verdad? Porque se aguardará eso. Yo creo que Carlos Rolón. Carlos Rolón. Que no está Patiño, la opción natural es Carlos Rolón, que la vez pasada había ingresado antes 12 de octubre, me parece que cumplió aquel día en Itagua. Este le va a hacer, aparte de una de las caras nuevas dentro de este campeonato también para Cerro, ¿verdad? Sí, y otro nombre que ahora pensando en probabilidades de equipo, no quisiera descartar entrada Fariña, porque jugó bien la vez pasada en Itagua, ayer volvió a jugar bien, no lo descarto a Luis Fariña como para ser opción de media punta, en este caso si es que llega a ser considerado para ir de entrada por Francisco Arce. Sí. Allí está el detalle no menor, el buen momento de Fariña. Se lo ve feliz, que justo fue una de las últimas que dijo, como que perdió esa felicidad, la situación por la que había pasado, pero ahora se lo ve enchufado a Fariña. La Kento Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, así que se ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda turista compra lo encontrarás en un solo clic. Comprando en Casagrutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casagrutter. Recuperal, el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismet cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comodidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismet te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Estamos en línea con el presidente del Sportivo Luqueño, el señor Daniel Rodríguez, como siempre nos atiende gentilmente. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo para hoy y toda la vida. Presidente, ¿hay novedades sobre el entrenador? ¿Está cerca de confirmarse el nuevo técnico de Luqueño o cómo está el panorama? No, nosotros seguimos evaluando, son varias carpetas, hemos conversado con muchos entrenadores y bueno, nos estamos tomando el tiempo suficiente para tomar la mejor decisión, porque son 10 finales y el margen de error es casi nulo. Ya el domingo confirmado entonces que dirige Badaico Maciel. Sí, el profe Badaico Maciel tiene todo nuestro respaldo. Es un profesional joven de la casa, que conoce muy bien al plantel, es muy respetado, así que toda la confianza del mundo para él y optimista de que vamos a obtener un resultado favorable el domingo. Javier Torrente es candidato, ¿se está hablando con él? Nosotros no queremos mencionar el nombre de ningún técnico en particular. Uno, para no entorpecer las negociaciones, y dos, porque bueno, también tenemos que respetar a los profesionales con quienes estamos conversando. No queremos manosearle a nadie en particular en este momento. La información de que el venezolano Dudamel
Rafael Dudamel fue ofrecido, presidente? Sí, hemos recibido realmente muchas carpetas de muchos técnicos, pero nos estamos tomando el tiempo para evaluar. Aquí la prioridad en este momento es tratar de tener a un entrenador que conozca el fútbol paraguayo y que tenga un conocimiento general por lo menos del equipo principal del Sportivo Luqueño, porque ya no tenemos tiempo nosotros en este momento para hacer un proceso de adaptación con un cuerpo técnico que venga en este momento. En algún momento se escuchó el nombre de Miguel Sazú también, alguien que inclusive tiene una historia allí con el Sportivo Luqueño. ¿Estuvo en algún momento dentro de los planes? No, nosotros no descartamos absolutamente nada. El profesor Miguel Sazú es un profesional muy querido en el Sportivo Luqueño, campeón en el 2007 con el Cureluque, así que como les digo, yo no quiero hablar de ningún técnico en particular porque tenemos negociaciones abiertas y no queremos que caiga ninguna negociación. Ahora, el perfil, aparte de que tiene que conocer el fútbol paraguayo, también dentro de eso, digo, va a tener tiene que tener un cierto perfil de tomar las inferiores, manejar también otra estructura o directamente para el plantel de primera. Bueno, mira que tu pregunta es muy buena, porque primero tenemos que salvar esta situación. De nada nos va a servir a nosotros tratar de proyectarnos si es que ocurre la desgracia de que el Luqueño descienda. Así que ahora en esta etapa estamos en una etapa de plan de contingencia, pero tampoco no descartamos la posibilidad de contratar un buen técnico, un técnico importante, ya que trabaje un poco en paralelo con Badaico Maciel. Eso sí es importante aclarar, el profesor Badaico Maciel siempre va a estar con nosotros porque es el que conoce a profundidad el plantel principal y también todo lo que concierne a la formativa. El Luqueño tiene un cuerpo técnico muy importante, hay una inversión importante que tenemos nosotros ahí. El profesor Badaico Maciel, el profesor Florentín, el profesor Ferreira, el preparador arquero. O sea, Luque tiene una base, un cuerpo técnico que hoy está trabajando y que va a continuar trabajando en la institución. Así que si no conseguimos un técnico con mucho carácter, con mucho temperamento y que conozca el fútbol paraguayo, posiblemente nos jugaríamos con otro profesional que venga y trabaje por lo menos de entrada en paralelo con el profesor Badaico Maciel y que bueno, el año que viene pueda iniciar el proceso que realmente queremos hacerlo en el Sportivo Luqueño. Presidente, mirando lo que se viene como institución propiamente, ¿están por conseguir que la municipalidad le ceda unos terrenos para la construcción de un complejo de alto rendimiento al Sportivo Luqueño? Esta mañana estuvimos en la sesión de la Comisión de Legislación, Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Luque y justamente se estudió el pedido realizado por el Sportivo Luqueño. Hemos solicitado el usufructo por 30 años de 7 hectáreas en la tercera compañía de la ciudad de Luque. Perdimos la comunicación, vamos a recuperar minutos con el presidente del Sportivo Luqueño. Allí está solicitaron a la municipalidad por 30 años entonces la cesión de un terreno para un centro de alto rendimiento del Sportivo Luqueño. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Toki lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Clima T certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Toki con el pacto de confianza Inigeo. Albertín, llama a pedir come al 237-7070 Albertín. Necesitas conexión a internet que aguante todo, te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Presidente, nos decía, la cesión de 7 hectáreas, en este caso sería para la construcción del centro de alto rendimiento. Sería para la construcción del centro de alto rendimiento, donde las formativas tendrían su lugar permanente de práctica. Así que para nosotros es un avance sumamente importante el hecho de que en forma unánime la Junta Municipal hoy apoyará este proyecto.
Y hablando de proyecto, ¿qué sucedió con, en principio, la empresa que quería Diego Subfrutogar también, creo que era por 10 o 15 años, el Chiquerito, para la construcción de un shopping, un supermercado y que se iba a inyectar un buen dinero al Sportivo Luqueño? ¿Eso cómo quedó, presidente? Eso está en stand-by en este momento, no está cerrada la negociación, así que no perdemos la esperanza de que podamos realizar una inversión importante en el club. Son cerca de 8.500 metros cuadrados que se utilizarían para el desarrollo de un centro comercial. Además de generar un ingreso importante para el Deportivo Luqueño, estaría revalorizando toda esa zona y aumentando el activo de la institución. En cuanto a la situación económica, ¿cómo está eso el día a día, que siempre es complicado, presidente, y principalmente con los jugadores? ¿Se viene cumpliendo eso con normalidad a pesar de las complicaciones y las demandas que siempre aparecen y los pagos que se hacen? Sí, a pesar de todas las demandas que tiene el Deportivo Luqueño, que son muchísimas, nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para cumplir con los jugadores. En este momento nosotros necesitamos que los jugadores devuelvan un poquitito todo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros también para darle un poco de tranquilidad a toda la República del Luqueño. Hablando de tranquilidad para la República, porque están aquí del otro lado, me envían el mensaje. ¿Podremos o no jugar de local en el Feliciano Cáceres? Me dice un hincha y la consulta está trasladada, presidente. ¿Eso es factible o está difícil? Dependemos de la aprobación final de la APF. Hemos recibido una nota donde nos indican que tenemos que terminar los trabajos en el sector de Gradería Sur, y esos trabajos nosotros estimamos que estaríamos terminando de aquí a un mes. Así que de nuestra parte nosotros vamos a acelerar lo más que se pueda para que en la brevedad posible los hinchas deportivos luqueños vuelvan a su casa. Perfecto, presidente, muy amable, gracias por este momento. Gracias, presidente, muy amable. Creo que esa fue la comunicación por allí en privado. Igualmente nos despedimos del presidente Daniel Rodríguez. Lactolana alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolana, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral de Gastamoso, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Llegó el momento que estabas esperando. Se viene la Expo Usados de Cadam, del jueves 23 al lunes 27 de septiembre en el Pinedo Shopping, de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la Inspiración, un montón de experiencia que nos llena de inspiración en cada rincón del shopping. Conciertos, exposiciones de arte y espectáculo para celebrar. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósito que limpian y protegen sus componentes y obtenaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py, te llevamos todo lo que necesitas en la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficie Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores y en Maquineres. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y
0992-207-822. ¿Tienes una pickup? ¿Sentís la economía y deseo de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, triveras y carpa? Y con tus tarjetas de crédito tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. Indalco, seguridad en ciudades desde Peronas Mercol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Sin movimiento hay móvil. Si vas a tomar, no te olvides de llenar y chau resaca. Decía el presidente Luqueño, no descarta, si no encuentran a alguien del perfil, sumar al cuerpo técnico de Baico Macior un profesional en principio paraguayo para la continuidad. Dependerá mucho, creería, que los resultados y lo que se vendrá igualmente fuera la serie de carpetas, uno allá de Dudamel que llevó en las últimas horas al ofrecimiento allá luqueño. Lo que sí deja claro que no va a venir uno al estilo Berti, o sea, un extranjero que nunca haya estado en Paraguay. Si es extranjero va a ser alguien que trabajó al menos aquí. Eso es lo que dice en el principio. Por lo menos. Claro, uno que conoce la casa. Lo que pasa es que ahora no está para decía el margen de error. No está para arriesgar, ni buscar algún DT exótico dando vueltas por allí. Ganar, sacar los puntos y... Imagínate, a fin de año estamos hablando, no sé, solo que juegue promoción nomás luqueño, lo que va a hacer eso es una locura. Imagínate otra cosa, no quiero decir lo peor, ¿verdad? Pero saben que están allí ante el mínimo error. Aprovecha los imperiales precios que Electroban tiene para vos y pagas tu prueba cuota recién en octubre, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 4.850 millones en premios, 3.700 millones en el poderoso. Una Ford Bronco Sport en el grandioso salen sí o sí, 100 millones. Anímate a soñar, pedí CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248.000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Superques Finos Álamos distribuye, representa Frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Podés financiar tu piscina con una mínima entrega y hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Me consultaban los precios de las entradas para el juego Carapeguá-Itapuense. Graderías 20.000, 30.000 las plateas, las preferencias 50.000 guaraníes. Hay una cuenta bancaria que habilita la UFI. Allí deben enviar los datos. Igualmente se ingresa a una página donde dejan todos sus datos, mediante por supuesto el registro y la creación de los datos QRs. Hasta el viernes hay tiempo para la gran final Carapeguá ante Itapuense Nacional B. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos estrés que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control Feel Make Feel. Paraguay, somos productos, somos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay, Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Samsung Galaxy A025 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py.
Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer. Con beneficios exclusivos ingresá a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que te conviene. Seguros de Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que te conviene. Seguros de Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burcuyá, Frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. El repaso de lo que se vendrá en la categoría intermedia el fin de semana. Está cerquita, a un punto de lograr su ascenso General Caballero de Mallorquín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, para poder brindar los mejores materiales de construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en nuestras redes @Sanicer y @Claucol. En Super Espuma sabemos que un gran sombrero es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Fernando de la Mora Trinidense juega mañana por la mañana a las 10 por la tarde. Independiente Tacuaré 14:45 de empatar. Independiente Tacuaré será nuevo equipo de primera General Caballero de Mallorquín. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad. Atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cuete y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Más de la intermedia el sábado 10 de la mañana General Díaz Ameliano. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacte con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Letatadora Inmobiliaria. Rubio, Ñu y Teño juegan el sábado a las 10 de la mañana, más de la intermedia fecha 29. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Magno remite más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 a rentamac.com.py. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusividad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cero con estándares internacionales. Upisa, calidad para el mundo. Más de la categoría intermedia el día domingo por la mañana, 10 de la mañana, Resistencia ante Aterá, mismo horario para Capiatados de Mayo. Estilugar Muebles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, Mendoza, Concepción, Estilugar. El bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Más de repaso de partidos, decíamos Capiatados de Mayo, Resistencia Aterá, 10 de la mañana del domingo. A la mañana igualmente Guaraní de Trinidad, Fulgencio Lleros. En verdad a la tarde, a las 15. Guaraní de Trinidad, Fulgencio Lleros, 15 horas el domingo. No hay asado sin chorizo de Chorti, anda con chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también se le nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancopi y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa al 6,90%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancom en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Y más de la intermedia, Guaraní de Trinidad, Fulgencio Yegros el domingo a las 15, el lunes Santaní General Caballero de Mallorquina a las 15 y el lunes igualmente a las 18 San Lorenzo 3 de febrero. Así está la cosa en la intermedia, recordando que 60 unidades tiene General Caballero el equipo de Mallorquín, 48 para Resistencia, 43 San Lorenzo, 43 Independiente igualmente, 43 Quinto Tacuaré. Está cerca igualmente Trinidense con 41, con 40 vienen Aterá, 3 de febrero Fernando de la Mora y Ameliano. Allí está un total de 8 equipos en menos de 3 puntos peleándose tercer y cuarto puesto. Tercero para ascenso directo, cuarto para la promoción. Y si empatan el viernes Independiente de Campo Grande Tacuaré, ya ese mismo viernes sin jugar, General Caballero de Mallorquín oficializa su presencia en primera división. Después le quedará pelear por el título, porque el título tiene el agregado de ir a Copa Sudamericana para el año 2022. Para eso necesita 6 puntos, 6, 7 puntos más. Con 6 puntos. Con 6 puntos más. 2 partidos para ir cerrando eso. Está lo de Camacho, lo de Miranda, la situación que se presentó el día de ayer. Es más, a estas horas ya están almorzando, pero primeramente vamos con las palabras del jugador de Olimpia, la situación, el no saludo, lo que sucedió, las disculpas, el llamado a Miranda, el jugador de Colón, de J. Augusto Saldívar. Camacho, Miranda. No sé si la palabra desprecio, que no le pasaste en la mano, terminó el partido. Entonces una cosa es lo que nosotros podamos suponer, creer, y otra cosa es que lo podés contar vos lo que pasó, Néstor. Por eso te estamos llamando. Sí, entiendo, Arturo, sí, me están llamando todos en realidad.
Y la verdad estoy un poco apenado por esta situación, ¿verdad? Porque lo ocurrido ayer, después viendo los videos, yo me percaté después al finalizar, o sea, la noche después viendo esa parte, ese lance, ¿verdad? Ese video, esa partecita donde, en el momento donde fui cambiado, la verdad no fue ni la más mínima intención mía de no saludarlo al colega, ¿verdad? Porque no tenía por qué no hacerlo, porque no tuvimos ningún altercado, ningún roce, nada en el partido, en cancha, con nadie. Y aparte, capaz algunas quejas mías, algunas reacciones mías son con el árbitro, con los árbitros que ya me conocen, pero con los colegas casi nunca, ¿verdad? Entonces, por los antecedentes y por lo que soy yo como persona, y los que me conocen saben cómo soy, me toca salir y estaba mirando el tablero, miré a lo lejos, entonces justamente en ese momento él me había estrechado la mano, el brazo, ¿verdad? Y yo no me percato en ese momento, y salgo corriendo y me voy directo hacia el cambio, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó. Yo ahora esta mañana traté de conseguir el contacto de Víctor Miranda, estuve conversando con él, hablando con él entendió perfectamente también la situación como cualquier jugador, ¿verdad? Que le puede pasar y que la verdad viendo el video queda muy mal, y yo que queda muy mal si eso fue así realmente, si yo no tenía la intención de saludarlo, pero tal cosa no es así, Arturo. Mirá, Néstor, está en línea Víctor Miranda, ahora lo vamos a hacer público. Víctor, estamos con Néstor Camacho, que te llamó, te pidió disculpas, y esta charla, Néstor, Víctor, la hacemos al aire. Sí, la verdad que sí, me sorprendió mucho. Ayer, después de terminar el partido, también hubo mucho, o sea, estaba viendo por las redes sociales lo que sucedió en el partido entre nosotros, pero como te digo, ya se comunicó conmigo, me explicó las cosas y yo entiendo perfectamente. Sinceramente yo estoy muy apenado, Arturo, por este momento, por este episodio. Yo soy una persona que no esas cosas, por ejemplo, no lo haría en cancha ni en ningún lado. La gente que la verdad me conoce realmente sabe cómo soy, entonces, bueno, seguramente esto terminará hoy y mañana seguiremos, ¿verdad? Pero solamente decir que lamento mucho, pido disculpas a lo que corresponde, a Miranda, la gente también que de repente se sintió un poco, a la gente que me sigue, que me tienen como un referente, a los chicos, o sea, la verdad lamento mucho el episodio, ¿verdad? Me comentó también que es un fanático olimpista, entonces le voy a preparar un obsequio, una remera especial para él, porque ayer eran muchos, no sé si le habrá tocado alguna remera, pero previo al partido compartimos casi camarines, tuvimos un equipo cerca del otro, fuimos a hacer el calentamiento previo todos juntos, o sea, la verdad estaba muy lindo. Todo lo que ocurrió después en la cancha, la falta, las entradas de repente un poco excesivas, son cosas que terminan ahí, y también esto lo ocurrido con el tema del saludo, ¿no? Ojalá termine ahí también en cancha, o termine hoy con esta aclaratoria que estoy haciendo, porque la verdad lamento mucho el momento y no fue intención mía no hacerlo, ¿eh? Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. La audiencia y fútbol a lo grande, el acto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.
Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 24 grados. Un ciudadano brasileño que contaba con orden de prisión en su país fue expulsado de Paraguay. La Dirección General de Migraciones realizó la expulsión de nuestro territorio de Guillermo Michel Napoleón, de 32 años, quien tiene una orden de prisión en el Brasil, dando cumplimiento a una disposición judicial. El procedimiento se efectuó el día de hoy en el puesto de control migratorio del Puente Internacional de la Amistad de Ciudad del Este, acompañado por inspectores de migraciones y personal policial del Comando Tripartito para su entrega a la Policía Federal del Brasil. La Junta Municipal de Asunción no realizó la sesión extraordinaria convocada para este jueves con el fin de tratar el mensaje de la Intendencia sobre la posible sanción ficta para el reajuste de salario de funcionarios. Los concejales debían tratar el tema en una sesión extraordinaria convocada únicamente para el efecto. Sin embargo, no se reunió el número mínimo de ediles para dar inicio a la asamblea. España aprobó el día de hoy la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores internos en las residencias del país. La Comisión de Salud Pública acordó que la dosis adicional se ponga a las personas residentes en centro de mayores dado su perfil de fragilidad, pluripatología y entornos cerrados, según un comunicado del Ministerio de Salud. Temperatura 24 grados, humedad 53%. Última hora. Lee la verdad. Presentó Solo Noticias, 2 minutos. Las noticias y mucho más. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada con crítica y opinión. En Voz Alta con Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. Con la participación especial de